Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, a un nuevo episodio de Charla con Ingrid. Por supuesto, dentro de el proyecto ahí, de vuestras charlas educativas. No es un domingo cualquiera porque teníais deberes, esto es así. Hace más de un mes que os avisamos de que hoy íbamos a hablar de la serie Adolescencia. Y no es que vaya a hablar yo, bueno, también, porque yo también la he visto y algo diré, pero no es que vaya a hablar aquí Ingrid de la serie Adolescencia, no, es que tenemos a tres personas que tienen mucho que decir y con una opinión, pues digamos que también profesionalmente fundamentada, como son Silvia, Abigail y Rafa. Yo creo que a los tres los conocemos, aunque ahora se presentarán, por si hay alguien que no los conozca, porque al final son tres personas pues bastante relacionadas con el mundo de la adolescencia, por diferentes motivos. Además, lo que me parecía pues que podía ser tener tres perspectivas que podía ser muy enriquecedor. Tenéis que daros cuenta de que hoy, y también avisamos, spoiler, es decir, vamos a hablar de la serie, ¿eh? Vamos a contar quién muere al final, así que por eso que estas cosas, ¿de acuerdo? Que lo tengáis en cuenta, que luego habrá quien se incorpore, pero bueno, si pone que vamos a hablar de la serie Adolescencia, yo más clara no puedo ser. ¿Qué deciros? Bueno, deciros varias cosas. Casi todas las personas ya sabéis cómo funciona la charla con Ingrid. Hoy hay invitados, por lo tanto, no abriremos los micros, pero tenéis el hashtag charla con Ingrid, donde podéis dejar comentarios, incluso preguntas, y yo intentaré irlos mirando. Si no ponéis el hashtag charla con Ingrid o ponéis charlas educativas, charlas con Ingrid, charla con Ingrid o lo que sea, los veremos luego, pero ahora no lo digo como algo, ¿vale? Pero para que lo sepáis, porque decís, bueno, no se ha visto mi comentario, pues puede ser esa la razón. Si dejáis comentarios dentro del space, pero no ponéis charla con Ingrid, yo como a todas las no llego, pues que eso, que sepáis que lo veremos luego. Buenas tardes también a la gente que nos está escuchando en YouTube, que ahora tenemos a Laura y a Nuria que nos están saludando. Y recordad simplemente, para aquellas personas que no os vaya bien Twitter, porque sabemos que no está yendo muy bien, os vais a mi canal de YouTube, IMGende, o ponéis charlas educativas y os va a aparecer, ya vais a ver que hay un directo y desde ahí podéis seguir e ir comentando también en el chat, ¿vale? O sea, que eso intento ver el chat que tenéis en YouTube y lo que pongáis con charla con Ingrid, pero ya más no voy a poder llegar. Así que, ¿y qué más? Bueno, pues ahora voy a pasar a presentar a mis invitados, a mis invitadas, a mis invitadas y a mi invitado, pero de una manera un poco diferente, porque como sabéis, el debate dominguero, que también podéis ver en mi perfil de Twitter, a veces intento que tenga un poquito, una mínima relación, ¿no? Con el tema que vamos a tratar. Y hace unas semanas salió una noticia de que se iba a estudiar que las personas ya con los adolescentes, las adolescentes también, ¿no? Con 16 años pudieran ejercer su derecho al voto. Entonces la pregunta que os podéis encontrar hoy en el debate dominguero es si os parece bien, bueno, con otras palabras, que a los 16 años se pueda votar. Tengo que deciros que la encuesta está en Telegram, en Blue Sky, en WhatsApp, en Instagram y en Twitter. Las respuestas están siendo las mismas en todas. O sea, el porcentaje, entre 80 y 90 por ahí, están diciendo que no les parece bien que con 16 años se pueda votar, pero como siempre quiero deciros que lo más interesante me están pareciendo me está pareciendo las respuestas, los comentarios que ponéis, porque a pesar de que yo pues tenía mi opinión bastante clara, tengo que decir que con la mayoría de gente, puedo deciros, sí que es verdad que hay algunas respuestas que me han hecho reflexionar. No cambiar de opinión probablemente, pero sí reflexionar y entender que pueda haber otros puntos de vista. Entonces, y esto es así un poco, tengo que decir que ni Silvia, ni Abigail, ni Rafa sabían que íbamos. La verdad es que los he abandonado un poco, me tengo que disculpar, porque hasta hoy no les he dicho un poco cómo íbamos a llevar a cabo el space. Así que, claro, con Silvia y Rafa ya tengo mucha confianza, con Abigail no. Abigail, que sepas que no suelo hacerlo así, ¿vale? O sea, sí que sabíais que íbamos a hablar de la serie Adolescencia, pero no a lo mejor desde qué punto de vista o qué pasos íbamos a seguir, ¿no? Entonces, y mucho menos de que os iba a preguntar por el debate dominguero, esto es un poco atraco, pero dije yo, ¿para qué se van a presentar así únicamente, no? Así que vamos a empezar
y te voy a dejar de segunda, Abigail, para que veas, porque te dije que lo de los capítulos, así que vamos a ir cambiando y voy a dar paso en primer lugar a Silvia, luego a Abigail y luego a Rafa, y la siguiente pregunta, ya que empezamos con la serie directamente, pasa a Abigail, Rafa y Silvia. Bueno, esto me olvidaré, ¿eh? Luego, chicos, me corregís porque me olvidaré. Así que muchísimas gracias a las personas que estáis escuchando. Menudo rollo tiene Ingrid, desde luego que sí, que le vamos a hacer, ya me conocéis. Entonces, la primera cuestión, de una manera muy breve, porque no venimos aquí a hablar de eso, me gustaría que Silvia se presentase rápidamente para quien no le conozca, sobre todo decir, Silvia, ¿por qué contamos contigo hoy aquí para hablar de la serie Adolescencia? Además de que eres muy fan, que ya te he escuchado. ¿Y qué votarías tú en el debate dominguero? Silvia, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una cuenta de divulgación sobre protección a la infancia. Llevo ya 12 años trabajando en este tema y bueno, Internet para mí fue una herramienta para llegar todavía a más gente, ¿no? Que siempre lo digo, como que las charlas con familias también se me quedaban muy pequeñas y Internet me ha ayudado a llegar a más gente. Mira qué corto lo he hecho, ¿eh? Hombre, bueno. Yo soy psicopedagoga y bueno, ¿con qué prefieres que empiece? ¿Con la pregunta o con el tema de adolescencia? No, con el tema de adolescencia va a empezar Abigail. Vale. Bueno, empieza con la pregunta del debate dominguero. Yo respecto a la pregunta tengo dudas, fíjate, no suelo tener dudas, pero tengo dudas más que nada porque a mí no me importaría que los chicos y las chicas de 16 años votaran siempre y cuando tuvieran la información adecuada. Y como ahora mismo las informaciones que les llegan son sesgadas por muchas razones, no creo que tengan la información que debería tener una persona que debe votar. Pero claro, si nos ponemos así, es que muchas personas adultas tampoco, porque muchas personas adultas ya no es que tengan sesgos por las cosas que ven, sino que ellos mismos, como hablábamos hace poco en la otra charla educativa sobre los fakes y demás, muchas veces buscamos un entorno en el que nuestras ideas como que se nos afiancen, ¿no? Y los chicos y las chicas, el problema es que no tienen muchas veces desarrolladas esas ideas, sino que las adoptan de otros sitios. Y no sé yo si ahora mismo estarían capacitados para para poder votar adecuadamente. Si tienen la información necesaria real y saben las consecuencias de lo que pueden tener sus ¿Quién votos. ¿Quién la tiene? Pues por eso te digo que no la tenemos nadie, pero especialmente a esas edades que son, a ver, que la adolescencia es una edad en la que ya lo sabemos, lo vamos a ver además en la serie, lo vamos a hablar luego, ¿no? Ay, que no puedes especialmente influenciable. Pues estos temas yo creo, y es algo que hemos hablado ya muchas veces por redes sociales y eso, ¿no? Son temas en los que a los chicos les está llegando una información que a lo mejor no es la más adecuada, ni es la más adaptada a la realidad a la hora de votar, creo yo. Que de verdad que os invito a pasaros por los comentarios. Hay alguno en Telegram, sobre todo hay alguno en Blue Sky, donde hay más sin dudas en Twitter. Solo voy a decir que hay gente que ha llegado a decir, lo digo como comentario, no quiero entrar en eso ahora, que no todo el mundo debería votar. Ya, bueno, es que si entremos entremos en eso, pues no votar, no yo. Puede ser peligroso también, porque... Claro, es que si entramos en eso, no, ya te digo, no voto ni yo. Pero para eso que veáis que yo puedo entender que quiera ir por un lado, pero ojo, porque creo que puede tener unas connotaciones peligrosas. ¿Quién no vota? ¿Quién vota? ¿Quién digas tú? ¿Quién vota? Sí. No lo digo por esta persona en concreto, que yo agradezco todos los comentarios, sino, pero que puede llegar alguien y diga, solo van a votar, o sea, eso es, no sé. Bueno, vamos a... Silvia, por favor, es que a Silvia siempre le gusta serla. Ya lo puse de primera a propósito porque no, que es una broma. Abigail, bienvenida a las charlas educativas por primera vez y que no sea la última. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que no será la última. Fíjate que cuando yo te dije cuenta conmigo, no tenía en la cabeza que venía de varios sitios y un poco descolocada. Perdonadme si cometo algún error, porque estoy un poquito con jet lag, que he venido del Congreso Americano de Psiquiatría y lo he enlazado con el de la Sociedad Científica a la que pertenezco. Yo, si queréis, me presento, soy médico, estudié medicina, luego hice el MIR, soy psiquiatra y
hace unos años me concedieron por fin el título de psiquiatra infantil y de la adolescencia, que sabéis que España, junto con Bruselas, hasta el 2021 era de los únicos países europeos que no tenían reconocido el título de psiquiatra infantil, la especialidad. Pero casualmente la sociedad científica que yo colaboro, que estoy en junta directiva, que es la Sociedad Española de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia, EPNIA, ha celebrado este año su 68 congreso. O sea, llevamos 68 años celebrando un congreso de psiquiatría infantil. Entonces, estoy un poco derrapando de un sitio a otro, intentando estar en todos lados y procesar toda la información. Pero bueno, me acordaba y tenía agendado el directo y aquí estoy, menos mal. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer Sí, contar estoy contigo. Encantada. Pensé que era con vídeo y me he pintado los labios y todo y me he echado perfume para motivarme. Bueno, yo te invito a hacer así una foto, subirla a Instagram, que sé que es tu red, ¿no? Más bien. Bueno, sí, yo como Silvia también abrí... No te preocupes, porque te traeré a las charlas educativas en la temporada que viene, una charla ahí para ti, como tiene que ser, y ahí te vuelves a pintar los labios. Sí, yo te lo tengo que agradecer, porque yo creo que Twitter no es que sea, yo creo, la red mejor para hacer una divulgación, pero tú estás haciendo ahí un trabajo pico y pala de darle un sentido a esta red que no sea pues una red de malos rollos ni de odio, y está muy bien y te lo tengo que agradecer y que hayas contado conmigo también, porque es verdad que, como dice Silvia, es la mejor manera de llegar a mucha gente y que el mensaje sensato cale. Yo creo que está bien. No sé si quieres que te conteste a lo de los 16 años o lo hablamos Hombre, claro, en un momento. Hombre, aquí no hay escaqueo posible. Ay, o sea, ¿voto a los 16 o no? Yo, es verdad que aquí en X, Twitter, tengo más cuidado con lo que comparto por protegerme, básicamente, de comentarios que me hagan sentir mal, más que nada, pero yo tengo una postura muy clara y no creo que se pueda decir sí o no una respuesta cerrada sin ponerle contexto. Sabemos que la adolescencia, como hemos dicho, pues que no, el cerebro puede no estar maduro completamente, pero es que para alquilar un piso, para tomar decisiones como independizarse, muchas veces hace falta el concepto de menor maduro y que un juez considere que esa persona tiene suficiente madurez para conocer el procedimiento en el que se va a envolver. Entonces, pues no sé por qué ahora este debate, quiero decir, no sé por qué se plantean que los menores de 16, los de mayores de 16 años voten, salvo para conseguir el voto joven. O sea, no creo que tenga otro sentido porque ahora mismo tenemos problemas que afectan a la juventud mucho más graves y efectivamente pueden ejercer sus derechos en muchos foros, hay asociaciones juveniles y creo que para algunas cosas sí que se puede contar con su voto, pero en esta sociedad científica donde yo colaboro hay una serie de personas que son socios agregados y que no tienen voto siendo adultos en algunos temas porque consideramos que no les competen. Entonces yo creo que los adolescentes pueden ser libres de decidir y elegir siempre que no sean decisiones sin información y que les pongan en peligro, pero no en todos los temas, claro, hay que tener una serie, bueno, es muy largo de valorar lo que es la competencia y la capacidad de juicio. Pero bueno, yo creo que depende, pero que no entiendo muy bien por qué ahora, salvo con una motivación no de proteger a los jóvenes, sino de conseguir su voto. Entonces, me parece un poco desafortunado, pero bueno. Tampoco tengo toda la información que he estado fuera de España. Sí, no, bueno, efectivamente, o sea, me refiero, yo tampoco he visto que se ha abierto el debate, etcétera, etcétera, pero bueno, es que es un debate dominguero, tampoco, pero me ha parecido interesante. Fíjate, esto me recuerda, cuando estáis hablando, otro comentario que ha habido, lo digo así para dejarlo por ahí, sin más, de una persona que decía, quizá en las autonómicas o fijaros, iba poniendo como escalones, ¿vale? O sea, como opción decir, bueno, vamos a irlos introduciendo en las votaciones. Lo dejo ahí, ¿vale? Simplemente para que sepáis que eso también ha salido por ahí como comentario. Pues Ingrid, muchísimas... Perdona, Ingrid, en las autonómicas o en lo que sea hay un alto riesgo de politización en las aulas. O sea, yo creo que hay que tener cuidado también con que les estamos educando, dándoles la información y que eso correría el riesgo de, para conseguir su voto, igual que ahora para conseguir sus datos en redes, se les instrumentalice un poco o se les sesgue la información. A mí me preocupa, pero bueno, no sé quién ha abierto este debate. Imagino que el Ministerio de Juventud, que es el que vela por los intereses de los jóvenes, pero igual hay que valorar pros y contras. Sí.
Pues no lo sé, la verdad, no puedo decir si hay alguien que lo sepa, que ponga charla con Ingrid y que lo comente. Sí, a lo mejor yo cuando vi lo de como local, autonómico, pero que no a lo mejor en las estatales, pues fijaros, a lo mejor podría ser más del revés, porque también había otra persona diciendo que no había tanta gente en determinada franja como para que fuera a ser un cambio, pero claro, a nivel estatal, no lo sé, bueno, tampoco nos vamos a poner aquí ahora a hablar de política, pero a lo mejor ese orden que daba esa persona, yo estoy lanzando al aire que no tengo ni idea de esto, a lo mejor ese orden que era como de lo local a lo general, pues podría ser a la inversa o no ser, o bueno, vosotros estáis diciendo, vosotras, que un 80-90% estáis diciendo que a los 16 no. Yo lo digo porque es lo que estáis poniendo, pero también os digo que están saliendo comentarios en el otro sentido, por lo menos para reflexionar. Decía, pues mira, no lo había visto desde este punto de vista, que es lo bueno que tiene el debate dominguero, ¿no? Rafa, nuestro querido Rafa también, Hola. buenas tardes. Buenas tardes, bonitos y Y a bonitas. la familia de Rafa un saludo. Aquí voy en coche, espero A que ver se si me no se escuche le va la bien. cobertura, a ver si no se le va la cobertura a Rafa. Menos mal que lleva el satélite sacado ahí por la ventanilla. Claro, efectivamente, aquí lo llevo encima. Llevo a Elon Musk montado en un dron aquí encima conmigo. Bueno, pues muy buenas tardes, Rafa. Ingrid. Qué guay volver a las charlas educativas. Las últimas, si no recuerdo mal, fueron unas de veraniegas, de estas que Summer Uy, Edition. cuánto tiempo, Rafa. Así que Te tenía que tengo muy volver, tenía que machacado, volver. no puede ser, ¿eh? No puede No, ser. solo me quieres para las presenciales, Ingrid, pero lo entiendo No, debido no, pero a mi atractivo es físico, que la solo me verdad es quieres que para las Rafa, desde que es presenciales. influencer, le intento traer muchas veces y yo dice, no, tengo toda la agenda ocupada. Sí, claro, efectivamente, qué mentirosa eres. Bueno, ¿me presento o qué? Sí, claro, venga. Fotógrafo profesional Bueno, para y quien no me oficial de la conozca, soy Infonorada. fotógrafo en las charlas educativas presenciales y nada más, solo soy eso. Bueno, también como afición soy educador social y, y llevo 20 años con esta afición, pero fuera bromas, para mí la educación social es más que una profesión, es una forma de vivir, porque yo me considero educador social en mi trabajo, me considero educador social en mi relación con las personas, en mi relación con familiar incluso, porque creo que es la profesión en la que hablamos de la relación con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno, y eso para mí es algo tan importante y tan bonito que intento llevarlo a cabo y trabajarlo en todo, ¿no? En mi vida. Es casi más que una profesión. ¿Verdad que años 15? Uy, que se te va la cobertura. A ver, Dile que dé marcha atrás. espérate que viene A un ver. túnel. A ver. Viene un túnel, ¿eh? Esperemos que no se nos ¿En vaya. serio? ¿Me estás hablando en Sí, te serio? lo estoy diciendo en serio. Bueno, Bueno, a ver, yo sigo, intenta hablar. A ver. alguien me recibirá por ahí. Que esto, entonces, lo que decía, que soy educador social. En los últimos años llevo trabajando con adolescentes y bueno, yo creo que ese es el motivo por el cual Ingrid ha decidido contar conmigo para ver qué me parece la serie. Que ya os hago un mini spoiler, a mí no me ha molado tanto como a la mayoría de la gente. Sí, pero el debate dominguero, ¿qué? Vale, el debate dominguero. Vale. Yo pienso como la mayoría, ¿vale? Que yo creo que votar, creo que no están preparados para tomar una decisión a ese nivel. Pero lo que yo añadiría al debate es que creo que se nos debería preguntar más cosas. Quiero decir, no deberíamos votar solo a nuestros dirigentes y ya está, sino creo que se nos deberían preguntar más cosas a lo largo de una legislatura, ¿no? Deberíamos poder votar otras cosas, tomar otras decisiones o que se cuente con nuestra opinión en otras decisiones. Y ahí es donde a lo mejor en cosas en las que les afecten directamente, explicándoles bien, poniendo bien un poco todo sobre la mesa, ahí quizás sería muy interesante escuchar la opinión de personas de estas edades, incluso más pequeños, en votaciones puntuales, para temas puntuales, en los que se cuente con la opinión de los ciudadanos, ¿no? Me parece que eso sería una democracia mucho más pura si no votásemos simplemente cada 4 años quién nos gobierna y ya está. Y ahí ponemos absolutamente nuestra confianza en ellos y en las decisiones que toman, ¿no? Que nos preguntasen más cosas y en esas cosillas, a lo mejor en algunas, sí que podrían opinar las personas a las que les afecta directamente, independientemente de la edad, ¿no? Esa es un poco mi Pues opinión. muchísimas gracias, Rafa. Bueno, la Nada. verdad, pues aquí tenemos a 3 profesionales
pues ofreciendo su opinión sobre el debate dominguero. Os invito a pasaros de nuevo por el perfil y poder verlo, pero vamos a entrar ya en la serie Adolescencia. Recordad, si no lo escucháis bien por Twitter, estamos en YouTube, en el canal IMGende, o si ponéis charlas educativas os sale. Recordad que, bueno, ya saben Silvia, Abigail y Rafa, que la charla queda grabada, que luego quedará disponible, y si queréis dejar algún comentario o bien en el chat de YouTube o con el hashtag charla con Ingrid, que por cierto, ya hay algún comentario ahí, que cuando lleguemos a ese capítulo lo comentaré, pero vamos a ir ahora a hablar del primer capítulo. Titi, ahora pondría una música, ¿no? Vamos a hablar del primer capítulo, ese primer capítulo donde hay una detención, etcétera, la detención del menor, entra la policía, sobre todo tiene lugar, digamos, en la comisaría, si no recuerdo mal, porque al final la hemos visto hace algún tiempo, ¿verdad? Y aquí quiero que nos vayan comentando, vamos a ir capítulo por capítulo, qué les ha parecido lo más significativo del capítulo, lo que quieren destacar, o etcétera. Abigail, empezamos contigo, por supuesto. Pues sí, pues mira, yo también le diría como Rafa que tampoco me ha encantado, aunque eso ya lo sabe cualquiera que me conozca, porque he sido un poquito la voz disidente, lamentablemente. Después hablaremos de eso, de cómo se siente alguien cuando es la voz disidente y cómo se puede sentir un adolescente. A mí el primer capítulo me generó angustia. Yo esperaba una serie policíaca, sinceramente, no esperaba una especie de docuserie tan realista. Entonces, creo que capta muy bien la perplejidad y confusión de la familia, el miedo y la angustia del niño, la sensación de desvalimiento. Se le ve incluso más bajito y delgadito de lo que se le ve en otros capítulos. Está muy bien captada esa sensación de shock y yo creo que es lo que mejor hacen. Yo no entiendo mucho de cine, pero he leído mucho lo que opina la gente de la serie y esto de que se graben todas las secuencias a un plano y todas esas cosas. Pero vamos, a mí me produjo angustia el primer capítulo, luego otros ya me produjeron otras cosas. Perfecto. No creo que tenga mucho más que decir. No, me parece muy interesante además, o sea, me parece, yo no lo, o sea, sí que al final lo que estás diciendo, ahora que lo dices, digo yo, pues sí, es verdad, pero no había caído, sí, creo que es como un capítulo bastante trepidante en ese sentido de que todo el tiempo pasa algo, ¿no? Estás todo el tiempo, como dices tú, sí, con una angustia, sí, totalmente, Abigail. Vamos a ver qué nos dice Rafa, que tampoco le gustó demasiado la serie. Normal que tenemos a Silvia para compensar. Dale, Rafa. A ver, no me gustó algunas cosas que iremos comentando, sí. no me gustaron. Sí. En general, sí, o sea, en general, como serie, visualmente y desde el punto de vista cinéfilo, me parece brutal. O sea, me parece una cosa muy diferente a otras. Me parece que los planos secuencia, estos de 1 hora y pico, me parecen una obra de arte. Y estéticamente, incluso la música y la fotografía, me parece brillante. Lo que no me gusta son algunas cosillas que me parece que se quedan a medias. Me parece que es una serie que se queda a medias, que va por un buen camino, pero que no finaliza algunas cosas que creo que son importantes que tenía que finalizar. El primer capítulo... Y yo creo que lo hace a propósito, ¿no? ¿No crees que lo hace a propósito? Lo de no finalizar cosas. Puede ser, pero me parece que deja abiertas cosas que son peligrosas. Porque... Vale, venga. Así como sensación general, la sensación general que da es como que el problema que ocurre en esta serie es algo generalizado y que le puede pasar a cualquier adolescente y como que generaliza mucho en la adolescencia. Y creo que es algo que ocurre de manera puntual en una familia con unas características determinadas, a un niño con unas características determinadas, que no se puede generalizar tanto en una adolescencia sin poner mucho más contexto, sin saber cómo han llegado a ocurrir ciertas cosas que no explica, ¿sabes? Entonces, lo deja... Fíjate, Rafa, antes de que entres en el primer capítulo, sí que me acuerdo de haber visto por Twitter una persona que dijo que el título era desafortunado. Quizá. Porque era como adolescencia, como que toda la adolescencia... eso lo vi por Twitter y me pareció un comentario y dije yo, pues no lo había visto así. Bueno, venga, el primer capítulo. Bueno, el primer capítulo estoy de acuerdo con Abigail en que es agobiante, hay momentos que son agobiantes, sobre todo yo lo viví un poco, casi más que como profesional, como padre, ¿no? De repente el momento en el que ocurre una bomba así tan brutal, como que entra la policía a lo bestia en tu casa, se llevan al niño como si fuese un terrorista de Al-Qaeda sin ningún tipo de protección. Yo quiero creer que las cosas cuando ocurren con un alumno, se me va la cabeza a mis alumnos.
cuando ocurre con un niño de esta edad y con esta vulnerabilidad que tiene la edad, no ocurren de una manera tan exagerada. Por lo menos en los casos que yo conozco de menores que ha sido necesario detener por algún motivo, siempre han ido acompañados por algún social, educadores sociales, para proteger sobre todo al menor, ¿no? La manera en la que se lo llevan me parece un poco exagerada, entrando casi 20 policías en la casa, pero bueno, más allá de eso, lo agobiante es esa parte, ¿no? Pero yo me quedaría con el final, con el cambio del final en el que el niño está durante todo el capítulo, primer capítulo, negando, yo no he sido, no sé qué ha pasado, tú te llegas a creer que realmente no ha pasado nada, que no sabes qué ha ocurrido y de repente al final ves la escena. Se pueden hacer spoilers, ¿no? Hemos dicho. Sí, claro, estamos hablando de la serie, sí, sí. Vale. Entonces, de repente al final ves las imágenes de la cámara de seguridad que no dejan ningún tipo de duda y te quedas como pensando, pues, entonces creo que lo más interesante de este capítulo es esa negación en algunas ocasiones propia de la adolescencia, ¿no? Que incluso cosas que tú sabes que son reales, te las niegan hasta la máxima final de las consecuencias, ¿no? Entonces, esa parte me parece lo más interesante de ese primer capítulo. La negación durante todo el capítulo brutal, de una manera en la que no te cabe la menor duda que no está mintiendo el niño y de repente ves el vídeo y él sigue diciendo, yo no he hecho nada, no he sido yo. Y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que esa parte creo que es la reflexión final o sea, el capítulo final es el que a mí me dejó más marcado, ¿sabes? Más que toda la parte agobiante en sí de cómo detienen a un niño, cómo se lo llevan, la incomprensión de los padres, la incomprensión del propio niño, la hermana llorando, la policía entrando en la casa, todo ese agobio, de repente termina con el final diciendo, ostras, que no hay dudas, ¿sabes? Y él lo sigue negando. Creo, yo me quedaría con esa reflexión. Y a mí hay una cosa ahí en lo que está diciendo Rafa, que además coincido mucho con todo lo que estáis diciendo, y es que no solo lo ve el niño, lo ve el padre. Ese Eso es. momento también de, es verdad que no lo hiciste, dime que no lo hiciste, yo te creo, si tú me dices que no lo hiciste, pues yo creo que no lo... Y de repente el padre también ve el vídeo. Eso es. El padre lo que está deseando por encima de todo es creerle para, Sí. como padre, va a estar a su lado y le va a apoyar, pase lo que pase. Pero necesito creerte para encima poder poner toda mi energía en todo esto, ¿no? Y de repente al final, en esa escenita, se le derrumba todo. Y ya pasa a otro plano, ¿no? Que ya es que va a tener que proteger a su hijo habiendo visto eso, ¿sabes? Sí, y es lo que dices tú, Rafa, si lo piensas como padre, en fin. Silvia, ¿cómo has conseguido quedarte callada tanto tiempo? Porque tengo todavía esa potencialidad de poder callarme, ¿eh? Venga. Bueno, yo al contrario de mis compañeros, a mí ya sabes que me ha encantado la serie por muchas razones. Y a mí este primer episodio, aparte de lo que han dicho Rafa y Abigail sobre que estoy totalmente de acuerdo, el agobio que se representa, y estoy muy de acuerdo con Rafa, que el final yo creo que es lo más importante de él, pues señalar que a mí una de las cosas que más me llamó la atención en ese episodio y que lo estuve pensando todo el rato mientras lo veía es el trato, el adultocentrismo, ¿no?, que hay alrededor de un chaval que, como decía Abigail antes, tú le ves perdido, llorando, comiéndose las uñas, nervioso, y todas las personas alrededor, todas las personas que le rodean y que van pasando por las diferentes salas por las que va pasando él, al final el trato que tienen con él puede ser por lo que ya sabían, ¿no?, que es lo que había hecho, pero el trato que le dan no es el trato que tú piensas que se merece un chaval, ¿no?, de esa edad. Desde esa detención que, como decía Rafa, es súper de así como de serie, que muchas veces no tiene por qué... Sí que ha habido alguna detención así, ¿no?, pero no es lo generalizado, ni mucho menos cuando se detiene a una persona menor de edad. Pero ya a partir de ese momento, todo el adultocentrismo que rodea a toda la situación, el cómo tratan al chaval, las cosas, la manera que tienen de hablarle, por ejemplo, el tema de... A mí una de las cosas que más me llamó la atención es el tema del registro corporal, ¿no? Pues que se tiene que desnudar, que le tienen que mirar. Ostras, solo hay una persona que tiene una pizca de empatía con ese padre y con ese niño. Que dices, que es que es un chaval de 13 años que para que la gente lo entienda, le tienen que cambiar de ropa, de la ropa con la que han cogido de casa, que va en pijama,
a la ropa que tiene que tener allí en el centro policial, y entonces le tienen que desnudar y le tienen que registrar. Y lo que se da a entender es que se le va a registrar absolutamente todo, incluido analmente, vamos. Y el cómo se trata al padre, el miedo que tiene el padre, que lo representa muy bien, y todo eso a mí eso, por ejemplo, me generó muchísima, algo muy negativo, ¿no? De, ostras, que es un crío, lo que le estáis haciendo, ¿qué esperáis encontrar, ¿no? Claro, luego se va sabiendo un poco lo que lo encuentras, intentas darle sentido, pero aun sabiendo lo que había hecho, a mí me parece que todo lo que se genera alrededor del chaval está enfocado desde una perspectiva adulta, que a una persona que está sensibilizada con la infancia le duele, ¿no? Le llama la atención por lo negativo que es. Y luego lo que decía Rafa, el tema del padre y el tema del hijo, la relación, ¿no? El hijo el negar los hechos hasta el final, habían visto el vídeo y lo seguía negando, y el padre destrozado, desencajado de lo que acababa de ver, y aún así se ve al padre que casi no se lo quiere ni creer, ¿no? Que lo que desea con toda su alma es creer a su hijo pese a las imágenes que ha visto, que luego eso se desarrolla también muy bien en los siguientes episodios, sobre todo en el episodio final, que luego ya lo comentamos. Perfecto. Tenemos aquí varios comentarios. Laura está diciendo, parte del impacto es porque un niño de 13 años está interpretado por un niño de esa edad, o al menos los aparenta, que no estamos acostumbrados a ver críos de verdad, siempre malos. Y bueno, es que claro, en España estamos acostumbrados al salir de clase. a adolescentes que tienen 30 años. Entonces sí que es verdad que ves a un chico efectivamente que tiene esa edad, y sí que es una de las cosas que yo creo que más te acerca a la situación, ¿no? Dice, siempre malos, con caras de malos y mucho mayores, decía. Sí, en realidad es buen actor, parece ser 16, pero bueno, pero sí que claro, tiene una... si aparentas... Oye, Abby, Abby, es que no sé si prefieres Abby o Abigail. Pues como quieras, como te resulte más cómodo. Ahora me dices, señora, llámame señora. Respondo indistintamente a Abby o a Abigail. Casi todo el mundo me llama Abby porque es más fácil. Vale, sí, es que ahora me salió de manera automática. ¿Te sale? Pues Abby. Estabas poniendo algo en Twitter y a lo mejor podías tener una opinión al respecto de esa, o sea, estabas hablando justo de padres y madres que pueden verse obligados a apoyar a hijos o hijas que hacen cosas impensables. Bueno, yo estaba pensando, o sea, yo opino que esta serie efectivamente no refleja la adolescencia, refleja la adolescencia del protagonista, pero también la realidad o el contexto de allí, de Inglaterra, puede ser de mucha violencia, no lo sé. Pero es que yo pienso en la consulta a veces, e incluso históricamente, en la época de los 90, cuando los problemas con la heroína, que había adictos que robaban a sus propias familias, y yo he visto familias que tienen que apoyar a sus hijos que han cometido actos violentos. No voy a decir asesinatos, porque por suerte es algo muy excepcional, pero no te queda más remedio si como familia tienes que apoyar a alguien que no tiene quien la apoye y está solo, independientemente de que censures lo que ha ocurrido, salvo que sea una mala persona. Lo que decía es, si lo pones en contexto, intentas comprenderlo, lo que le ha llevado hasta allí, podrías intentar darle apoyo, pero esto pasa en la realidad, creo, vamos. Oye, estaba pensando yo si a veces puede ser necesaria la ayuda de profesionales. ¿Para qué? Porque realmente puede haber familias que decidan no apoyar. También. Hombre, yo creo que cuando estamos hablando del mal absoluto y personas con maldad, pues sí puede haber familias que les den de lado porque prefieran evitar sufrimiento y que les agredan. O sea, entendemos que es una serie de ficción y que este chiquillo, aunque entraron los geos rompiendo la puerta por él, no iba por ahí dando puñaladas a todo el que se le pusiera por delante, ni agrediendo a todo el mundo. Entonces, claro, en un caso así de alguien extremadamente cruel y violento, pues puede haber familias que le den la espalda. Si no, puede ser por la vergüenza social, por el que dirán, pero siempre hay, pues es mi niño, le doy amor incondicional, es mi responsabilidad. Yo creo que es muy difícil. Incluso la culpabilidad. Bueno, ya hablaremos de eso, yo creo. Yo mal, sí, eso es otro capítulo. Efectivamente, ese es otro capítulo. Bueno, pues ahora vamos a seguir, ahora voy a dar paso primero a Rafa para hablar del capítulo 2, luego Silvia y luego Abigail. Vamos cambiando el orden, así os parece. Del capítulo 2, bueno, primero, en el capítulo 1 tenemos por aquí, Miriam nos decía, el primer episodio muestra muy bien el asombro, miedo e impotencia de la familia del niño, y el padre brutal, cómo se desmorona al final.
cómo le da la espalda a su hijo pidiendo tiempo para poder volver a mirarle. Y Christian dice, ¿consideráis que el sensacionalismo del capítulo 1 tenga como objetivo poder ejercer influencia a posibles espectadores acostumbrados a series que tiendan a la exageración? Bueno, a ver, es que el primer capítulo engancha mucho, ¿no? En ese sentido. Es el más, no puedo decir, no, el más trepidante, ¿no? Pero bueno, voy a dejar la pregunta ahí de Christian en el aire. Luego, si queréis recogerla cuando hagáis vuestras intervenciones, podéis hacerlo. Vamos a pasar al capítulo episodio, ¿no? Es que estoy diciendo capítulo, bueno, da igual, capítulo, episodio. Vamos a pasar al segundo episodio, que es cuando, creo que, corregidme si me equivoco, pero básicamente creo que una pareja de policías llega al centro educativo, ¿no? Pues para empezar a interrogar, etcétera. Me podéis corregir si me equivoco. Rafa, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este? No, sí, es este, ¿no? El segundo es este, sí. Sí, el segundo es el del instituto, sí. ¿No? El que van al instituto. Venga, vale, sí. Bueno, yo lo primero que veo es que es un instituto inglés, ¿sabes? Que no hay muchas cosas que no ocurren y no ocurren de la misma manera en los institutos españoles. Ahí veo una gran diferencia entre la manera de actuar. Perdona, antes de que sigas, Dime. te dejo aquí en el aire una pregunta que había de Christian que decía: sigo a docentes en el Reino Unido, en la serie aparecen docentes superados por el entorno, me pareció exagerada, pero los comentarios acerca de la precariedad en el oficio son recurrentes. Me preocupa que lleguemos a tal ambiente en España. Me gustaría saber hasta qué punto es real y significativo, porque hay relatos de docentes que abandonan el oficio en el Reino Unido y estos relatos abundan. Bueno, os lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo a todo, para que lo tengáis ahí y que siga. Rafa, disculpa. Vale, nada, pues eso, yo ahí veo una gran diferencia entre bueno, creo que entre la manera de funcionar en un centro educativo inglés y el nuestro, pero bueno, sí que me parece un capítulo súper interesante el segundo. No sé si el más o del que más reflexiones saqué, pero me parece muy interesante porque, o sea, en resumen, lo que yo saco de ahí es la distancia, ¿no? Que hay a todos los niveles, no solo físico, entre los adultos y los adolescentes en muchas cosas, ¿no? Hasta tal punto que el propio hijo del policía llega un momento que me parece la escena más brutal de todo el episodio. Llega el hijo del policía, que para quien no haya visto la serie y no le importen los spoilers, es alumno del centro educativo del policía principal que está llevando la investigación. Llega un momento que el hijo se reúne con el padre y le dice: papá, o sea, no tienes ni idea, no sabes por dónde te vienen, no sabes lo que está ocurriendo. Entonces, ese momento me parece brutal cuando el hijo le dice al padre que no va por donde tú crees, que es por este otro lado. Y entonces le empieza a hablar de la otra parte de este capítulo que me parece lo más potente. Por un lado es esa distancia y por otro lado es el tema de la comunicación. Yo lo resumiría en esas dos reflexiones que yo saqué, ¿no? Por un lado la distancia que hay y por otro lado el tema de la comunicación más allá del lenguaje, porque entra en juego el lenguaje virtual, ¿no? Pues el tema de cómo se comunican a través de emojis, de stickers, que siempre cuando tú ves un chat de adolescentes, un chat de clase o tal, estás viendo la mayoría, hay muy poco texto y la mayoría son stickers, la mayoría son memes, la mayoría son emojis, que tú te crees que simplemente tienen el significado divertido y es mucho más que eso. Es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje de comunicación. Y entonces, en ese momento, cuando el hijo le abre los ojos al padre y le da una idea incluso de traducción, ¿no? Le da como unas claves para poder traducir los mensajes que se están encontrando y que están viendo. De repente es cuando el padre dice: ostras, estamos llevando la investigación hacia un lado que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Al final estaban culpando al chico, a Jamie, por unas cosas y de repente empiezan a ver que hay un mundo detrás, que todo esto viene de otra parte. Se empieza a abrir el tema del acoso, del bullying, del autoconcepto, de la autoestima, de todo eso, simplemente cambiando las claves, ¿no? Las claves de comunicación, cambiando el abecedario, como quien dice. El hijo le viene a decir al padre: mira, papá, tú estás entendiendo los mensajes con el abecedario de ABCDFGHI y no es ese abecedario el que estamos usando o el que usamos habitualmente los adolescentes. Es este otro, en el que este emoji significa esto, en el que este sticker significa esto otro, y ahí cambia todo, ¿no? De repente ahí se produce un boom y cambia todo. Me parece lo más brutal.
esas dos cuestiones. La distancia que hay entre profesorado, alumnos y tal, y luego la otra parte que es la diferencia de comunicación mucho más allá del lenguaje. Y luego quería hacer un comentario también del tema de la edad. Es que me ha hecho mucha gracia y esto lo tenía que decir. Estamos acostumbrados a ver a Dylan McKay como adolescente. Entonces, cuando de repente vemos que en vez de Luke Perry, con 20 años y con bigote, es un niño que de verdad se ajusta a la edad, yo creo que eso impacta mucho más, ¿no? Esto lo tenía que decir, lo siento. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por ese guiño, además, al Dylan, a nuestro Dylan. Silvia, cuéntanos de este segundo episodio. Bueno, a mí del segundo episodio es que podría estar hablando. Ya te lo dije. A ver, por una parte estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa de la distancia y demás, pero yo diría más. Fíjate, en el primer episodio, cuando empieza la serie, nada más empezar la serie, comienza con el policía, el que es padre de un alumno del instituto, hablando con su hijo por teléfono, porque su hijo no quiere ir a clase. Y en el segundo episodio es cuando te das cuenta por qué ese crío no quiere ir a clase, que es el ambiente que se está generando en el colegio. Entonces el padre, Dante, le dice a su compañera, es que otra vez dice que le duele el estómago, es que no quiere ir, es que siempre se quiere quedar en casa, pero no se pregunta por qué. ¿Por qué un chico de esa edad no quiere ir al instituto? ¿Por qué un chico de esa edad continuamente tiene dolores de estómago? Dice, entonces, como se piensa que yo soy más blando que su madre, ¿no? Y en la conversación a la que he hecho referencia Rafa, te das cuenta que el padre y el hijo están a años luz de distancia. Es decir, están como a 1 metro, uno frente al otro, en una habitación a la que le ha metido el hijo al padre, porque para que la gente lo entienda un poco, en el episodio los policías van clase por clase preguntando pues qué ha ocurrido, lo que ha pasado, y están totalmente perdidos y el alumnado se parte la caja de ellos. O sea, el alumnado les están viendo que no se enteran de la misa a la mitad, los policías están flipando de todas las cosas que están viendo en el instituto, de los insultos, del tema de los teléfonos móviles, de la convivencia, pero como decía Rafa, no están viendo realmente lo que hay detrás, ¿no? Y el padre, el hijo, coge a su padre, se lo mete en una habitación y es cuando le dice lo que dice Rafa de que no se está enterando de absolutamente nada, que es una conversación tan interesante, o sea, que se podría analizar palabra por palabra por eso, porque están a 1 metro de distancia física, pero psicológicamente están en otros mundos, están en un mundo totalmente diferente. Y el chico, cuando se lo empieza a explicar, el padre no solo se da cuenta de que en la investigación están yendo por mal camino, sino que se están dando cuenta de que su hijo, que por eso al final del episodio le invita a cenar, de que su hijo está a años luz de distancia de él y que no le ha entendido en ningún momento de todo ese tiempo. Y le ha tocado ver todo lo que ha visto en ese instituto para darse cuenta de la situación que tiene a su hijo, que está viviendo una situación de acoso, el hijo del policía. Como tantos otros niños y niñas, incluido Jamie, en el episodio. Eso por un lado, el tema de la distancia entre las personas adultas, el tema de las distancias familiares, que se representan eso. Yo por eso creo que la serie se llama Adolescencia, porque no solo habla de la adolescencia de Jamie. Jamie es solo un ejemplo de cómo ante una situación puede ocurrir una situación determinada, pero en el segundo episodio te está hablando de muchas adolescencias diferentes y te está planteando un mundo de que en los institutos es un mundo, para las personas adultas es un mundo totalmente ajeno, muchas veces decimos, es que no les entendemos. Claro que no les entendemos, porque tampoco nos molestamos en preguntar qué te está ocurriendo. Y en esa representación del policía y el hijo se ve muy bien. El tema de los teléfonos móviles. O sea, ya no es que tengan un lenguaje totalmente ajeno al mundo adulto. Es que además las personas adultas no nos molestamos en entender ese lenguaje y tampoco supervisamos lo que está existiendo en ese sentido. El profesorado se muestra total, o sea, la situación que se ve representada muy bien en un profesor que dice, no lo puedo hacer de otra manera, esto es a lo que llego, ¿no? El profesorado intenta controlar la situación, pero es imposible, porque es muchísimo alumnado, no tienen medios físicos, no tienen medios humanos, no tienen medios materiales para controlar todo lo que es ese instituto. Y está muy bien representado el cómo van por los pasillos y la persona que les va guiando por el instituto
está todo el rato, guarda ese teléfono móvil, el teléfono móvil está prohibido, ya sabes que no se puede usar. Y los chicos y las chicas están todo el santo día, incluido en horario de clase, con el móvil en la mano. Y eso sí que ocurre en las aulas. Podemos entender que es un colegio inglés y que existen muchas diferencias, pero yo que voy por muchos institutos y por muchos colegios, yo lo vuelvo a repetir y lo digo siempre. Cuando nosotros sacamos el teléfono en clase, porque yo en los talleres les hago sacar el teléfono en clase y les digo, vamos a ver en Bienestar Digital cuánto tiempo estáis conectados y conectadas a Internet con vuestro teléfono móvil, solo con el teléfono móvil. Y me salen medias de 8 horas diarias, en tercero de la ESO. Pero es que esto, que según vas bajando cursos, antes lo que yo me encontraba a partir de sexto de primaria, me lo estoy encontrando ahora mismo desde cuarto de primaria. Y eso es falta de educación digital, falta de supervisión por parte de las familias y llega a ser a veces es incontrolable en los centros educativos porque no hay medios humanos para poder controlar todo eso y porque tampoco hay educación digital en ese sentido entre el profesorado. Entonces ese episodio yo creo que es una mezcla muy buena porque intenta mostrarte la adolescencia, lo que está viviendo en los centros educativos, que mucha gente dice, es exagerado, eso no pasa. Pues chicos, yo es lo que veo muchas veces en las aulas. Yo veo acoso, yo veo ciberbullying, yo veo chicos y chicas en Internet buscando algo que no encuentran en su vida y lo buscan de manera virtual. Yo veo a chicos y a chicas muy perdidos y veo al mundo adulto totalmente ajeno a lo que pasa a los adolescentes y las adolescentes en las aulas y en la vida. Bien, bien. Voy a pasar a Abigail directamente. Abigail. Ahí, a tumba abierta. Bueno, yo tengo que decir que este capítulo me genera emociones encontradas porque también, como casi toda la serie, en algunos ratitos me decepcionó. Entiendo lo que dice Silvia de que hay mucha distancia y lo que dice Rafa entre padres y adultos y madres y niños y niñas y que no nos enteramos de nada. Me gustó mucho ese momento epifanía en el que de pronto el policía comprendió que no se estaban enterando de nada y todo cobró sentido. Eso es quizá lo que más me gustó del capítulo. Yo esperaba, me gustan los adolescentes y las adolescentes, esperaba que se perfilaran más a fondo los personajes, pero entiendo que como se ha hecho la serie, pues no daba para más. Me hubiera gustado más saber algo más de la chica asesinada y de su historia, pero es verdad que ya en ese capítulo te da mucha idea y pasas del impacto final del capítulo anterior de decir, ostras, es que es culpable, lo hemos visto, a decir, jolín, es que pobrecito, lo entiendo, está influenciado, este mamón fue el que le dio el cuchillo, estaba en un contexto, o sea, el que una serie a mí me haga cambiar y sentir, pues me parece bien, seguro que es muy buena serie. Lo que me preocupa es que cuando yo tuve la obligación o la necesidad de opinar sobre esta serie fue porque todo el mundo decía que era de obligado visionado para comprender la realidad adolescente. Los adolescentes y las adolescentes están muy lejos de algunos adultos, otros intentamos acercarnos en lo que podemos para comprenderlos y sabemos que hay esa distancia, pero aún así les miramos, les vemos y nos enteramos un poco más. Es que no se salva nadie en ese instituto, es que no hay ni un solo profesor o profesora empático, solo hay una que le pregunta a la amiga un poco y tampoco. O sea, todo el mundo escurriendo el bulto, los chavales alegrándose de que se metan con otros porque así no se meten con ellos. Yo, sinceramente, sé que el instituto es la jungla, que esta es frase literal que dicen algunas, sobre todo niños más que niñas de mi consulta, es como la jungla que vuelan sillas, pero vivimos en una sociedad con normas y hay que enseñar a los niños y a las niñas a respetar límites y normas y me preocupa que la norma sea no sacar el teléfono y que se desobedezca la norma. Que un profesor llegue tarde a su clase y no sabiendo que va a venir la policía. Que el director no quiera hacer ningún homenaje a una niña asesinada. O sea, a mí me parece que no refleja, o sea, me parece una exageración y un extremo de lo que puede ser una realidad que a lo mejor ha servido para que haya más gente que tenga esa epifanía de darse cuenta de que no se están enterando de nada. Bueno, pero es que ojalá pudiéramos conseguir el conocimiento de otra manera. Esta es mi opinión y por eso yo no digo que la serie sea mala, sino que a mí me esperaba otra cosa y que la veo un producto de marketing que lo que busca es el efecto. Entonces, intento poner un poco de distancia y no dejarme llevar por ese efecto. Pero bueno, a mí este capítulo me entretuvo mucho porque vas conociendo distintos personajes, vas intentando entender qué ha llevado a este chiquillo a asesinar a una compañera
y entonces me iba dando información de personajes y como eso me ha gustado. Y el momento este final también, o sea, el momento revelación también me gustó de ese capítulo. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decir algo porque al final, o sea, que a mí estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Ahora lo que estaba comentando Abigail, quería decir algo, a ver si no se me va. Bueno, se me ha ido una cosa. Quería dar dos ideas y creo que solo... Sí, bueno, a mí de entrada, que está bien lo que comentaba Cristian, a mí, yo cuando acabé de ver este capítulo fue como... Claro, que me parecía todo, digo yo, pero son así los institutos, claro, que eso, ahí yo no voy, o sea, Silvia está diciendo algo y tenemos a Mireia, que me consta que también trabaja en la franja de la adolescencia y dice, buenísima reflexión, Silvia, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, es crucial que sepamos que se cuece en el mundo digital adolescente, es la reflexión que está haciendo Mireia en YouTube. Yo, fijaros, de todo el capítulo, con lo que, bueno, fue sí, ya sé lo que iba a decir, fue que se supone que hace 2 días o hace 3 días murió una compañera y allí la gente se sigue riendo, sigue todo normal, como si no hubiera... Eso me llamó un poco la atención, decir, me pareció como, no sé, me sorprendió mucho en ese sentido. Y la Pero otra... fíjate, bueno, Déjame acabar perdona, la di la reflexión. segunda, sí, di la segunda y ahora te digo. Sí, y la segunda reflexión que quería hacer era que a mí lo que más me gustó de todo el capítulo y lo que más me impactó, creo que fue, y ahora estoy intentando recordar, hay un momento que creo que es el director que va hablando con una profesora por el pasillo y la profesora le dice algo como, creo que deberíamos darle algún tipo de apoyo psicológico. ¿Qué te parece? Llamamos a alguien, no sé qué, y dijo él, estoy hablando de lo que recuerdo, ahora me corregí si me equivoco. Él dice algo como, esto pasó fuera del colegio. No tenemos nada que ver. Bueno, si hay alguien que pida algo, si quiere que vaya a hablar contigo y ella os dais cuenta que luego habla con una de las amigas y tal, pero esa conversación, eso también ahí hay una cosa que sale muchas veces, ¿eh? Lo de, no, es que esto pasó fuera del colegio, no tenemos que hacer nada en el colegio porque esto pasó fuera. Pero eso pasa mucho en las situaciones de acoso. En las situaciones de acoso, especialmente cuando es ciberbullying, hay muchos centros que dicen, eso pasa fuera del cole, no tiene nada que ver. O a lo mejor se ha agredido físicamente a la víctima fuera del centro, dicen que como ha ocurrido fuera, y yo siempre digo, no os equivoquéis. No nos equivoquemos. Que ocurra fuera del centro no significa que vosotros no tengáis una problemática dentro de las aulas. Y si ocurre fuera del centro la agresión, la convivencia la tenéis dentro de las aulas. Y eso sí es vuestra responsabilidad. Y que ocurra fuera de una agresión, sea del tipo que sea, porque ya ni siquiera hablo de esto que es un caso terrible, el de la serie, ¿no? Pero hay casos en los que se ha palizado o se ha dado golpes o se ha agredido de alguna manera a chicos y a chicas fuera de los centros y los centros se quieren lavar las manos y yo lo siento mucho, pero esto es una realidad que yo me encuentro muchísimas veces y me cabrea y yo les digo, no nos equivoquemos porque es vuestra responsabilidad. Porque vosotros tenéis un problema de convivencia dentro de las aulas que se refleja también fuera. Pero eso ha partido de dentro de vuestro centro educativo. Y si pasa fuera, dentro lo tenéis que trabajar, porque ese golpe que se ha dado fuera duele también dentro. Y la víctima tiene que convivir dentro del centro con esa persona. ¿Cómo no va a ser vuestro problema? Por favor. Y veis que me cabreo, pero me cabreo porque además he tenido un caso muy reciente en este tema en el que a la víctima se la ha dejado totalmente abandonada. Y eso es una crueldad. Y eso, perdonad, es también maltrato institucional. Y a las víctimas se las tiene que ayudar siempre, siempre. Y muchas veces desde los centros no se hace, porque se considera que no es nuestro trabajo. Y eso no es cierto. Y eso va en relación también a lo que decías que te sorprendía del episodio en el que la crueldad de los chavales que se han muerto, eso bueno, lo hemos visto... no dije crueldad, ¿eh? No dije, bueno, pero que se ríen, perdona, bueno, pero que se ríen sigue la vida como si nada, sigue la vida como si nada. Sí, pero fíjate que recientemente con uno de los suicidios por acoso escolar aquí en España, la familia relataba cómo las personas que acosaban a la chica, que acosaban a la víctima, fueron al tanatorio de la víctima a hacerse fotografías delante del féretro con los padres al lado. Fijaros el grado de desensibilización y de crueldad de los que estoy hablando. Y eso también está dentro de las aulas. Esa insensibilización, esa falta de empatía, esa falta de todo también está dentro de las aulas. Y eso lo tenemos que trabajar tanto desde las familias como desde los centros educativos. Y muchas veces no se hace.
No se hace porque, bueno, dejamos pasar las cosas. Pues, ¿por qué les vamos a poner apoyo? Ha pasado fuera, bueno, pues si quieren ayuda, que lo pidan. No, perdona. Y eso pasa muchas veces en las situaciones otra vez de acoso escolar, que intentamos tapar las cosas y lo único que hacemos es trasladar los problemas y que las cosas cada vez sean peor. Y ya me descabreo. Abigail, Sí. creo que querías decir algo. Sí, yo había pedido la palabra, estoy totalmente de acuerdo, ahí lo bajo, con Silvia en que esto no puede ocurrir. Me hace pensar y no sé hasta qué punto decir lo que pienso. Quiero decir, somos peor que los adolescentes, los adultos o las adultas, porque no conocemos los protocolos, porque no asumimos las responsabilidades. Eso que cuenta Silvia, que yo también lo he visto a veces, alguna situación en la que le dicen, o esto me cuentan las familias en la consulta, me ha dicho el equipo directivo que como no ha ocurrido en el colegio no van a hacer nada. Que yo me quedo perpleja y digo, no lo puedo creer, que es excepcional, que no es lo más habitual, porque todo el mundo tiene protocolos y asume ahora mismo, por lo menos, que tienen que al menos hacer algo y dar un paso para proteger a los niños, hacer el sociograma, estas cosas, pero a veces pasa. Pero claro, es que les estamos transmitiendo un mensaje a la gente que viene detrás de, pues bueno, si yo puedo escurrir el bulto, bien está. Entonces tendremos que ser un ejemplo y un modelo. Entonces, a mí lo que me ha dado un poco de rabia de esta serie es que nos ha puesto encima de la cara la peor parte de toda la humanidad, porque ya digo que no hay nadie que se salve, el padre policía está ausente y viviendo su vida, los chavales, vamos, la hermana sabemos poco, pero en realidad parece que no hay ningún personaje, o sea, todos nos ponen delante y todos los que salen en la serie lo peor de la humanidad y no hay ningún referente. Y eso es lo que le pasa a algunos adolescentes y a algunas adolescentes, que no tienen ningún referente sano, ningún modelo a seguir, nadie que le diga esto no es propio de ti o esto no lo puedes hacer. O sea, nadie que les afee ese tipo de conductas que tienden hacia la psicopatía. Esto me entristece, o sea, a mí me parece que esta serie haya generado tanta respuesta. Es como si no quisiéramos ver esto que está ocurriendo porque ocurre, pero no generalizado como en esta serie, que yo lo tengo súper claro que ocurre y parece que se ha dado cuenta ahora la gente, no lo sé, o sea, no sé qué pensáis, pero estoy de acuerdo con Silvia que esto es inadmisible, o sea, que ningún centro puede pasar por alto una situación de este estilo, pero es que mi experiencia es que es muy excepcional. Son una minoría los que por desconocimiento de los protocolos es que es peor para ellos. O sea, es mucho mejor que ellos intervengan si luego ocurre una agresión más grave, que por lo menos a nivel legal o administrativo se están ocupando del problema, que escurrir el bulto, que ahí no les exime nadie de responsabilidad por no prestar cuidados. Muchísimas gracias. Creo que Rafa ha desaparecido, supongo que estará por una zona sin cobertura, a ver si lo volvemos a recuperar. De vez en cuando pasa oyente, sí, y luego vuelve otra vez a hablar. Ahora ha desaparecido totalmente porque no lo veo como oyente y no me está pidiendo paso, o sea que bueno, esperamos que vuelva. Teníamos, antes de pasar al tercer episodio, teníamos por aquí a Lady en YouTube que dice, totalmente, yo sufrí bullying y a mi madre le dijeron en primera instancia que no denunciara, que, entre comillas, la pobre víctima tenía una vida muy complicada. Y dice, el caso se resolvió satisfactoriamente, pero porque mi familia lo luchó. Y en en Twitter, tenemos varios comentarios de este segundo episodio. Miriam que nos decía que era, voy a ir resumiendo, porque hay bastantes. Miriam dice que a ella es el que menos le gustó, que la realidad del centro le pareció demasiado teatralizada, pero que sí, si muestran... pero que sí que muestra cómo los adolescentes tienen un lenguaje diferente y viven una realidad tan diferente, el poder de la influencia de las redes, etcétera. Laura que puntualiza que es, decía, ese hijo del poli que sufre bullying y lo oculta y él no se da cuenta, no lo quiere ver. Miriam que dice, a mí lo que más me gustó fue lo bien que se mostró la distancia de mayores y adolescentes, el policía y su hijo lo más interesante, etcétera, etcétera. Lu, que nos dice, la maestra Lu, dice, la serie muestra la lejanía emocional que hay hoy en día entre chicos y padres, Internet vino a distanciar aún más las interacciones personales, la salud mental entra como prioridad, el hecho de poder hablar y acompañar a tiempo a nuestros hijos. Laura, que puntualiza lo de, es la psicóloga del instituto, de la escena que decía yo, se intuye que la mejor amiga ha tenido problemas familiares y le costó mucho que se abriera con ella y siente mucha impotencia y dolor por no poder ayudarla. Todo eso después de que la chica le pegara a uno de la pandilla de los incels, dice Laura.
Y Luke también dice, cabe resaltar que existen colegios con ese tipo de situaciones. La serie lo que hace es dramatizar y meterle esa ficción que atrapa al público y nos hace replantear la situación familiar, social y educativa que influye en lo que se hace sin importar la edad. A grandes rasgos, tengo por aquí, ¿vale? Para ir avanzando, porque si no, vámonos sin haber llegado Rafa todavía, pero fíjate, ahora le tocaba de último, o sea que a ver si mientras va llegando, vámonos al capítulo 3, que si no me equivoco es cuando es todo en una sala donde el peque, bueno, el peque digo, el adolescente, el peque me sale así, está hablando con, ¿qué es? ¿Psicóloga? ¿Psiquiatra? No estoy segura. Psicóloga. Psicóloga, pues Sí. todo tuyo, Silvia. Pues a mí el episodio 3 me encantó. Además estuve hablando con varias personas que trabajan en estos temas, ¿no? Que son las personas que hacen seguimiento y entrevistas a personas en situaciones muy complicadas y que hacen el seguimiento para el tema de los juzgados y demás. Dice que hay veces que lo que ellas, lo que sintieron al ver el episodio es que supieron transmitir el miedo que a veces se pasa dentro de una sala con un chico o con una chica de estas características, ¿no? No por el hecho de que les dé miedos que las agredan físicamente, sino porque ven todo lo negativo que pueden tener escondido una persona joven a esa edad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Jamie se ve muy bien las caras que tiene, ¿no? Hay gente que me decía, es que es un psicópata, que eso luego pues seguro que Abigail lo puede hablar más y mejor, ¿no? El tema de eso es psicópata. Y yo les decía, digo, pues yo con las personas, con los psiquiatras con los que he hablado de eso, estamos de acuerdo en que no es un psicópata, es un chico totalmente perdido ante una situación que ha recibido mensajes terribles por redes sociales, que se ha encontrado en un mare magnum, una situación que se le ha ido totalmente de las manos y que lo explotó de la peor manera posible. Pero un psicópata, porque decían, pero la forma que tiene de cambiar, digo, pero es que eso, eso yo lo he visto en las aulas, en acosadores, yo he visto esos cambios de comportamiento, tanto con los compañeros como con el profesorado, ¿no? Y es como un mecanismo de defensa que tienen cuando la dice a la psicóloga, me tienes miedo, pero justo antes te he hablado de cómo su padre a veces tira la mesa volando dentro de su casa y dice, no, pero nunca ha pegado a mi madre, ¿no? Es buena persona porque, mira, mi padre nunca ha pegado a mi madre y todo eso se lo va comiendo. Se unen todos los mensajes, toda esa manosfera, ¿no? que hay en Internet, todos los mensajes sobre que es un hombre de alto valor, sobre el desprecio que se tiene que tener por las mujeres, sobre el tema de cómo afecta el tema de cómo tienen que ser las chicas de alto valor y los hombres de alto valor, el cómo puede afectar a la visión que tienen los chicos y las chicas de lo que son las relaciones afectivas, las relaciones sexuales y las relaciones de igualdad entre ambas personas. Entonces, cuando todo eso se pierde, se ve a un chico totalmente perdido en ese mare magnum de una situación, se ve que intenta ser algo que realmente no es, porque el auténtico Jamie yo creo que no le llegamos a ver en toda la serie. Y si le llegamos a ver es cuando habla con su padre por teléfono en el cuarto episodio, que es muy interesante esa conversación, ¿no? Porque a él lo que le importa es que le valide su padre, pero en este tercer episodio a mí me parece muy interesante, luego me interesa mucho la opinión de Abigail en este sentido, el cómo Jamie busca la validación final de la psicóloga, ¿no? O sea, toda esa teatralidad que ha habido durante toda la entrevista se termina diciendo, pero te caigo bien, pero yo te caigo bien. O sea, yo soy buena persona, yo te caigo bien, porque fue culpa de ella, porque ella es una zorra, ¿no? O sea, ella fue una zorra, ella me hizo daño y yo exploté, yo soy buena persona y exploté por ella, ¿no? Y exploté porque la culpa es suya, porque por todo lo que me hizo y por lo mal que me hizo sentir. Entonces yo no soy esa mala persona que mi padre puede ver en mí o que tú puedes ver en mí ahora, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes del capítulo, los últimos minutos y cómo la psicóloga se queda totalmente destrozada, sentada en la silla, ¿no? Recuperándose de todo eso. Y algo que no me quiero olvidar es el cómo cuando entra la psicóloga al trabajo, que eso está relacionado directamente con el tema de la manosfera, y el personaje que es pues él es el policía que la coge, que la dice a qué sala tiene que ir y continuamente pierde el espacio físico, se acerca muchísimo a ella, la interrumpe mientras ella intenta trabajar, ella está intentando ver las pantallas y él continuamente la está haciendo preguntas.
es interesantísimo por eso, ¿no? Porque es como un fiel reflejo en las personas adultas de lo que está pasando en las personas adolescentes, ese tema, ¿no? Bueno, tú eres psicóloga, ¿qué haces aquí, pobre mujer? Fíjate con quién te tienes que juntar, ¿no? Me parece muy, muy interesante el paralelismo que se puede sacar en ese tema. Ya les dejo a los demás. Muy interesante, no lo había pensado así. Muy interesante, Silvia, sí. Abigail, por alusiones, que Silvia quiere saber tu opinión y los demás también. Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, ese capítulo yo creo que es el que más le ha gustado a los profesionales en general. Con toda la gente que yo he hablado, es verdad que es magistral el interrogatorio, como la psicóloga se va acercando a él, se lo va ganando, recordando que le gustaba el chocolate con las nubes, cómo él se siente mirado y atendido por ella y quiere sentirse importante para ella, cómo se van relacionando, cómo llega al final a llevarle al extremo. También esto que decías del escalofrío cuando se confirman sus temores de que detrás de ese niño hay maldad y hay una intención y no hay un arrepentimiento, también está muy bien captado y yo creo que eso está muy bien. La burla del celador o el auxiliar de la clínica de, bueno, ¿qué pasa? Que tú has necesitado tres consultas, tus compañeros han necesitado menos. Da a entender el estigma y la falta de comprensión de la población, pero también que ella es profesional y quiere hacer bien su trabajo y yo tengo que, como en todos los capítulos, tengo que ponerle un pero, lamentablemente. A mí me parece que queda en la ambigüedad que no se sabe si este niño está en un hospital psiquiátrico porque sospechan que tenga un trastorno mental, está en un centro de cumplimiento de medidas de menores, está en espera de juicio y entonces no queda claro si este papel de esta psicóloga es de acompañamiento psicoterapéutico o de valoración pericial. Y creo que eso le hace un flaco favor a las personas con trastornos mentales. Hay un momento que el niño le dice a su padre en un momento, creo que es en ese capítulo o en otro, pero también hay como porque él está ahí y no está en prisión, así como con desprecio, como si estuviera rodeado de locos, como peyorativamente, y me parece que genera confusión intencionadamente y eso no me ha gustado. Yo por lo que sé o lo que me he enterado y me he informado, en UK hay mucho asesinato de niños que matan a otros niños. Hace ya muchos años hubo 2 niños de más o menos esa edad que secuestraron con engaños a un niño de 2, 3, 4 años y lo asesinaron por el gusto de asesinarle y desde entonces... Que recuerdo ese caso. Y desde entonces, por lo que yo tengo entendido, a los menores se les juzga como adultos y van a prisión. Y eso es un problema porque como cada vez hay más delincuentes menores de edad, las prisiones están un poquito saturadas. Esto es lo que yo he podido, sin tener ni idea, porque no he vivido allí ni he trabajado allí, lo que he podido entender del contexto de esa sociedad y entonces me parece que juegan a la ambigüedad intencionadamente para generarnos la duda de si tiene una enfermedad mental, porque claro, también es difícil asumir el mal por el gusto de hacer el mal. Hemos entendido en el capítulo anterior que en el contexto estaba un poco presionado y lo que yo esperaba en ese capítulo efectivamente era un arrepentimiento, un miedo a las consecuencias y no esa chulería, esa socarronería del final y esa rabia porque la psicóloga ya no va a volver más y le va a abandonar y quiere hacerle daño como castigo porque no la ha logrado seducir. Y esa explicación que le da y todo eso. Entonces, a mí me gustó y sé que a los profesionales les ha gustado mucho, pero también le pongo pegas. Si me callo porque está Rafa como hablante, le damos la oportunidad. Eso sí, ya que aprovechamos que ha vuelto por aquí Rafa. A ver, Rafa, ¿qué? Ay, perdonar, que he llegado a casa y en el momento ascensor, momento tal, de repente he perdido todo. Ah, bueno, bien, has llegado a casa, pero bueno, eso es bueno. Pero bueno. A ver, este capítulo me parece muy interesante, pero es quizá en el que más fallos de forma veo que afectan a la historia. Bueno, voy a ir por partes. Lo primero, el tema de la entrevista de la psicóloga en sí misma, ¿no? Hay un momento que me parece muy interesante porque según entra la psicóloga, él es como que pasa de ella y se vuelve a ver esa distancia adulto-adolescente, como que ella no termina de conectar con él, hasta que de repente le pregunta, ¿qué sentiste cuando te dejó de hablar? Le hace esa pregunta y de repente se observa hasta en la cara del niño, que el niño
la verdad es que como actor me parece que es lo primero que hace de actuación, pero me parece brutal los gestos, cómo actúa, cómo reacciona. De hecho, luego han explicado en el making of muchas escenas que son absolutamente improvisadas porque son reacciones del niño que han dejado ahí. Yo creo que en parte por no volver a repetir la toma, que ya llevaba una hora grabando, pero en parte porque también venía bien para la historia, ¿no? Y ese momento a mí me pareció muy interesante porque muestra muy bien lo complicado que es muchas veces llegar a un adolescente y sacarle cosas a un adolescente hasta que de repente no te das cuenta, en muchas ocasiones no te das cuenta, sueltas algo que dices, ostras, acabo de conectar con él por aquí. Y por aquí es por donde tengo que tirar. Algo que a lo mejor no te esperabas, que no habías preparado tú en tu intervención, que no habías preparado en la entrevista. De repente sacas un tema y ves que conectas ahí con él, ¿no? Y ahí se ve muy bien cómo ella, con esa frase, con esa pregunta de ¿qué sentiste cuando ella te dejó de hablar? De repente cambia la cara del niño y es cuando empieza a como a abrirse, ¿no? Como que ella se lo gana. Eso por un lado. Y luego lo que decía de que al principio del todo, lo primero que en mi primerísima intervención he dicho que la serie en algunas cosas no me había terminado de gustar y en una de ellas es que creo que generaliza mucho, ¿no? Que parece como que cuando hemos empezado a hablar de lo del título y tal, como que habla de posibilidades o de cosas que le pueden pasar a cualquier adolescente, como que son cosas de la adolescencia en general, ¿no? Las cosas que ocurren, la manera en la que actúa Jamie, son cosas de la adolescencia. Me parece que aquí este capítulo es en el que más falla este tema por algunas cuestiones, ¿no? Yo veo ahí como sí que es verdad que trata bien y deja caer bien y abre el debate del tema de la escalada, de cómo algo que es muy sencillo se puede hacer un mundo en el mundo adolescente, en el cerebro de un adolescente, en el día a día de un adolescente, pero luego lo que a mí me descoloca un poco son las reacciones de Jamie. Yo creo que, como ha dicho antes, no sé si ha sido Silvia, o ha sido Abigail, una de las dos ha hablado del tema de ay, bueno, el caso, el tema de la escalada y de que de repente el adolescente se va, viene, el tema de que podía ser un psicópata, ¿no? Que no sabía la palabra, que podía tratarse de un psicópata. Yo creo que la gente lo que busca, intentando explicar, o sea, diciendo que es un psicópata, lo que intenta es buscar una explicación a por qué un niño aparentemente normal, con una vida normal, lo que se supone un adolescente normal, en una entrevista con una psicóloga que está hablando contigo porque has asesinado a una persona, de repente la vacila, de repente se le va de las manos y se descontrolan sus impulsos y casi como que la amenaza de pegarla, de repente vuelve a entrar ella y está como si nada comiéndose un sándwich. Entonces, el intentar entender esa montaña rusa de emociones del niño me parece exagerado. Y es tan exagerado que la gente lo que intenta entender, porque no solemos ver un comportamiento así en todos los adolescentes, tan montaña rusa, ¿no? De repente estoy aquí en un caso tan grave en el que estoy prácticamente en la cárcel por haber asesinado y de repente vacilo, de repente se me va la pinza, de repente casi pego a la psicóloga, luego entra y es como si nada. Entonces, como eso no es habitual, la gente dice, eso solo puede tener explicación si es un psicópata. Y es lo que digo, ¿no? Sí que es verdad que hay un cierto componente de montaña rusa en las emociones de un adolescente, pero a ese nivel no es algo habitual y no es algo que ocurra en todos los adolescentes, sino en algunos con unas características determinadas, con una vida familiar determinada y que hayan vivido unas cosas determinadas, ¿no? Entonces, quizás sean estos puntitos los que van haciendo que la serie. Fíjate, es el capítulo que más me ha desconectado a nivel realidad, ¿sabes? Porque me parece el más exagerado y me falta en toda la serie que me expliquen cómo llega Jamie a eso, ¿sabes? Dan detalles, dan pinceladas, el tema familiar, el tema del acoso, dan pinceladas, pero no terminan de explicar cómo no solo Jamie termina matando, que tampoco lo explican, sino cómo llega Jamie a tener ese carácter que de repente está arriba absolutamente y abajo absolutamente, ¿no? Es en este capítulo donde más lo he notado. Voy a dejar, si queréis decir algo más, porque, bueno, tenéis ahí, habéis dado unas opiniones bastante diversas, pero tenemos por aquí en Twitter
Ana, que dice, coincido contigo, Sil, cuando vi este tercer capítulo pensé en la actitud del guarda, cómo interrumpía a la psicóloga, por momentos era invasor de su espacio. A mí esto me llamó la atención en el sentido de lo normalizado que están estos tipos de comportamiento. Tanto Silvia, que la tenemos ahí, pero que también está en Twitter hablando, como Laura, comentan a lo que decía Abigail, que sí que explican que le tienen ese centro porque realmente no hay un sitio para un chico de esa edad y que ella hace un informe para el juzgado, para el posterior juicio, que todavía no se había llegado. Laura dice, creo que la psicóloga está contratada por la defensa. Uy, eso yo no lo había, fíjate, no sé, de cara al juicio para hacer un dictamen independiente del de la fiscalía. En un momento dado el crío lo deja caer, dice algo así como que trabaja para ellos o algo así. Y Miriam, que dice que es un capítulo que le hizo llorar viendo a un adolescente en estado puro, creyéndose sus mentiras, con sus explosiones de ira, su defensa total. A lo mejor sin defensión, querías decir, Miriam, no lo sé. Su querer ser validado y entendido y seguir sin ver la barbaridad que ha hecho. No sé, tengo Silvia con la mano levantada y Abigail, que han dejado caer tanto Silvia como Rafa lo de psicópata. No sé si quieres hacer un comentario sobre eso. Yo creo que en esta serie se queda todo en el aire y esto también se queda en el aire. Lo de la psicóloga, yo es verdad que no lo tenía muy claro, quizá al final sí que se va destripando que es algo así como una labor pericial, pero yo creo que juegan intencionadamente a dejar eso en el aire. No lo sé, yo creo que hay psicópatas que son psicópatas sociales adaptativos por supervivencia, que se vuelven desalmados porque han sido muy heridos y dañados, y otros que no, pero la serie no da información suficiente para poder saber si es un psicópata. Al final, yo creo que ya hablaremos del último capítulo en su momento, parece que empieza una especie de sanación. O sea que no lo tengo yo no podría decir que es un psicópata, pero desde luego juegan a dejarlo ahí en el aire, está claro. De todas maneras, Abigail, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que vamos a estar de acuerdo los cuatro, me da la sensación que usamos los términos con una facilidad. Entre los que tienen un TOC, los que son psicópatas, los que son bipolares, es que la gente usa esos términos que yo debería, creo, de verdad, desde aquí decir que nos relajemos un poco usando estos términos. Que da igual, porque uno puede cometer un acto antisocial y no tener una personalidad antisocial y puede hacer algo muy malo sin tener una maldad dentro. Entonces, efectivamente, no hay nada en la historia de este niño o nada que salga en la serie que diga que ha sido cruel con los animales, que ha disfrutado haciendo el mal a su familia, que sería un poco la definición y, como tú bien dices, muy, muy alegremente usamos esos términos. ¿Por qué? Pues porque queremos pensar que eso no le puede pasar a nuestros hijos, que acaben cometiendo un acto atroz de manera impulsiva o poco reflexiva, que les cambie la vida para siempre. Entonces nos consuela pensar que las otras personas tienen otras cosas que no tienen nuestros hijos, creo. Vamos. Fíjate que yo he reflexionado muchas veces que creo que todo el mundo, todos, nos podríamos ver en un momento de nuestra vida, y no me refiero al caso que se presenta aquí, pero a veces es algo que he reflexionado, que todos en algún momento de nuestra vida podríamos vernos en una situación que nos supere y que pueda ser muy complicada. Yo creo que no todos podríamos asesinar a una compañera de clase, no. Pero sí que todos podríamos vernos en un momento de conflicto de valores y tener que decidir si hacemos algo que va en contra de nuestros valores y nuestros principios para salir airosos, para superar una situación de crisis o por miedo o por lo que sea. Yo también estoy de acuerdo, pero es verdad que en la serie no perfila bien el personaje porque yo puedo entender que un adolescente no vea las consecuencias y que se envalentone con la psicóloga, pero tampoco define quién es este niño o quién era este niño antes. Nada más que estaba ahí metido en su habitación con el móvil viendo contenidos de poco recomendables. No nos dice lo que le gustaba, cómo se relacionaba antes de sufrir acoso, de verse aislado, antes de ser herido. Bien. Silvia, que has levantado la mano. Bueno, es que está en total relacionado el siguiente capítulo, así que si quieres, continúa y ya lo pongo después. Venga, perfecto, pues lo relacionamos con el siguiente capítulo y doy paso a Rafa, creo que le tocaba, para hablar del siguiente capítulo, el cuarto capítulo, que por lo menos yo cuando empieza digo yo, ¿qué pasa? ¿Es que no vamos a volver a verlo? El cuarto capítulo empiezas hasta que te vas metiendo en él, por lo menos a mí. Hasta que te vas metiendo, es como, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está? El cuarto capítulo
sucede todo como, bueno, desde la perspectiva de la familia. Se van a comprar, bueno, no, empiezan en casa, se van a comprar un centro. A ver, es un poco más complejo de contar porque con referencia a los anteriores hay como más cambios de espacios, ¿no? Así que os voy a dejar a vosotros, pero vamos a decir que estamos viendo que ha pasado un tiempo y estamos viendo la perspectiva de la familia, ¿vale? Y ahora, pues como nos irán hablando Rafa, Silvia y Abigail, pues ya nos irán contando. Rafa. Bueno, mi experiencia primero como seriéfilo fue como en este capítulo estaba esperando a que pasase algo todo el rato y termina y no pasa, Como yo, ¿sabes? como Y no yo, sí, pasa. sí. Entonces me dejó como, es el que más me decepcionó quizá, porque luego sí que es verdad que he ido sacando reflexiones y ahora os comentaré alguna, pero, pero como yo lo que estaba esperando era que explicasen por qué Jamie ha llegado a matar, cómo lo ha llegado a matar, que profundizasen más en el dolor de Jamie que le puede llevar a hacer una cosa así, que profundizasen más en explicar por qué Jamie termina desregulándose a ese nivel. Yo me niego a creer, después de haber trabajado 20 años con adolescentes, me niego a creer que los adolescentes tengan esa insensibilidad. O sea, sí que es verdad toda esa parte de validarse, de buscar la validación, de negar, de todo eso. Pero en un caso así, en el que hay de por medio un asesinato, yo no es lo que he vivido. No he vivido asesinatos, pero sí que he vivido casos en institutos de suicidios, de pérdidas, de accidentes, de compañeros que han muerto por accidentes, historias así. Y he visto en los adolescentes unos niveles de sensibilidad tan fuertes y que no veo en ningún personaje de esta serie que me niego a creer y a pensar y a dejar en el aire que los adolescentes son así, ante un caso tan heavy y tan grave. Entonces, el cuarto era en el que yo esperaba que pasase algo que yo dijese, joder, hay un hilo de esperanza en los adolescentes por un lado, porque nos van a explicar por qué Jamie llega a hacer esto, cómo ha ocurrido, de dónde viene su dolor, no justificarlo, pero por lo menos explicarte cómo ha llegado hasta eso. Y no ocurre. Entonces, por ahí está mi parte de decepción. Mi parte de reflexión, pues aquí vuelve mi parte de reflexión cuando veo el capítulo como padre, más que como profesional. Porque es como una familia que intenta retomar la normalidad ante algo que ha reventado a la familia. Es el cumpleaños del padre, intentan celebrarlo como si no hubiese pasado nada, tal, y te das cuenta de que no es posible. De que ellos intentan volver o alcanzar una nueva normalidad y no es posible. No, no es posible por todo el tema social, por el que dirán, por la imagen que se ha quedado en el pueblo, porque es un caso que ya ha trascendido, se ha hecho famoso, todo el mundo sabe lo que ha pasado, el tema de la familia, el momento en el que de repente le ponen al padre una pintada en la furgoneta que pone pederasta o algo así. Y eso que también lo abren ahí y no se sabe de dónde viene, porque no se habla en ningún momento de que nadie piense nada malo del padre y de repente se encuentra una pintada ahí, hecha otra vez más por los horribles y terribles adolescentes. Entonces es como, a mí es un capítulo que me dejó como, ostras, era una serie que iba por un buen camino y cierra fatal. En mi opinión, no cierra nada bien. Que puede que haya una segunda temporada, ya se está hablando y tal, y empiecen a abrir cosas, o sea, a cerrar cosas que han dejado abiertas, no lo sé. A lo mejor la cagan, porque muchas veces hacen una segunda temporada para intentar explicar cosas y la cagan, y de repente nos meten ahí algo de ciencia ficción y nos dejan a todos machacados, ¿no? Pero en principio, lo que más me decepciona de esta serie es cómo acaba. Y la de cosas que deja abiertas, que entiendo que son adrede, y de hecho, lo que sí que ha conseguido, porque si no, no estaríamos aquí, es abrir mogollón de debates y mogollón de reflexión. Que pensando en que quizás sea lo que busca, en ese sentido, sería brillante. Pero por otro lado, tanto como seriéfilo me deja decepcionado, y como profesional me decepciona el que solo se vea una imagen negativa de los adolescentes cuando no es lo que yo he vivido. Muchas gracias, Rafa. Uf, es que estabas ahora hablando y recordando el capítulo, etcétera. Sí, sí, la verdad es que, buah, es que cada capítulo es como, ¿cómo? Pero esto que pasa ahora, tú te esperas, en cada capítulo lo que pasa es que esperas que siga algo y no, y ya bueno, cuando llegas al cuarto realmente, no sé, no, porque además es que al ser 4 capítulos, en el segundo esperas que continúe donde acabó el primero, ves que no. En el tercer va ya cuando llegas al cuarto, pero esperas que vaya por otro lado
quedan tantas cosas en el aire. Sí, bueno, en fin. Voy Es con como, es Silvia, venga, va. como si cada capítulo Sí, abriese una línea distinta, ¿sabes? Entonces sí, podrían sí. ser 4 comienzos de 4 temporadas distintas de la serie, realmente, ¿sabes? Una primera Sí, ya ves, temporada que profundiza en la detención y tal y cual, de repente hay otra temporada que profundiza en el cole, sus los padres, compañeros y tal, sí, otra sí. que hablase de qué ha pasado con Jamie una vez detenido y la última, toda la recuperación, pero dan para temporadas, entonces como es un capítulo de 1 hora, encima con una sola toma, son brillantes a nivel estético, pero abren muchas cosas y no cierran ninguna. Fíjate que yo creo que es una serie, claro que no debería tener más temporadas, fíjate. Yo creo que Estoy de quizá no acuerdo, debería ¿eh? tener más temporadas. Estoy de Ya acuerdo. puesto, bueno, bueno, porque no las quieres ver. Porque me espero que de repente hacen una lo segunda lleváis temporada claro. y resulta que es que Resines está en coma y ha soñado todo esto, ¿sabes? A mí decía que lo llevamos Hombre, claro. lo lleváis claro. Esta serie ha cumplido su objetivo, que es que todo el mundo hable de ella y que la vea todo el mundo. Cuando un niño o niña o adolescente de 12 años abre su teléfono móvil y la aplicación de Netflix le pone novedad. Por suerte, con las personas adolescentes que yo he hablado que han visto la serie, les ha parecido un bodrio lentísimo y nada realista. Por suerte. Porque desde luego la van a ver todos y todas. Entonces yo creo que sí que es de obligado visionado si tu hijo o tu hija la ha visto, porque tienes que abrir esa conversación para darle pie a saber si está sufriendo bullying, a que te cuente un poco el lenguaje de los emoticonos, que además va cambiando y que no todos lo conocen. A mí la serie no me ha gustado, pero lo lleváis claro, tiene que haber segunda temporada 100% porque están haciendo muchísima caja, está claro, está bien hecha, es una serie, efectivamente, cada capítulo rodado en un plano, cada capítulo desde una perspectiva, pero es verdad que yo me esperaba una cosa entretenida, dinámica, que te perfilara a los personajes con profundidad, y aunque a Rafa el último capítulo es el que menos me le ha gustado, a mí casualmente es el que quizá diría que más me ha gustado, sin haberme gustado nada la serie, que yo he sido de las pocas que abiertamente he grabado un vídeo y lo he subido a redes diciendo que no me ha gustado la serie y explicando por qué. Que de estos tengo que hablar, o sea, que he sufrido, he dudado, he dicho, la tengo que ver de nuevo, a lo mejor me estoy equivocando. Imaginaos un adolescente cómo va a mantener su postura si yo que tengo ya soy una señora madura, he flaqueado ante las críticas de redes muy despreciativas, además. Pues, ¿y tú te llamas psiquiatra? Pues no te enteras de nada. Pues vaya, o sea, entonces, a mí no me ha gustado, pero ese capítulo me parece el más íntimo. Me parece en el que se ve, se perfila un poco más la personalidad de los personajes, que hasta ahora hemos pasado superficialmente por todos, entonces podemos entender un poco quién es la hermana, cómo se siente, un poco, efectivamente, el padre en su cumpleaños me dio como por un momento un poco de ternura, cómo estaban intentando disociarse, pasar página, todos esforzándose por pasar un buen día. Eso me pareció interesante. Y luego, todo esto que dices de pederasta y de la pérdida de control del padre en el coche, yo lo he entendido como que el niño ha salido a su padre y algunos compañeros míos o compañeras con las que he hablado lo han entendido como que es una situación que te sobrepasa y te lleva al extremo. Padres y madres que yo conozco alguna vez han perdido el control llevados a una situación muy extrema de confrontación con sus adolescentes. Entonces yo puedo entenderlo también así, como que este papá ha hecho todo lo posible por superar el día y ya ha perdido el control, pero oye, demasiado, hasta el punto de hacer daño a su propia furgoneta, que es su medio de vida. Entonces a mí eso me hace pensar que lo que dejan otra vez en el aire es que el padre también es violento, que le acusen de pederasta, que él destroce un vehículo con el del que necesita para trabajar, y creo que lo hacen adrede también. Es verdad que hay un momento que hablan con el niño y que el niño ha vuelto a dibujar, que recordaban también padre y madre cómo dibujaba, que le encantaba dibujar de pequeño. Esto es lo que os decía, que es como la reparación en el centro donde esté, cumpliendo la medida, sea la cárcel, que parece que estaba en la cárcel al final. O sea, que sí que había un sitio para él, que era la prisión, porque había cometido un delito. Hay que ser consecuente con lo que uno hace, aunque seas adolescente. Pues el niño está empezando a pintar y otra vez está volviendo a ser el niño que era. Y eso también me parece bonito y rescatable del capítulo, a pesar de que en sí, o sea, a mí la serie en general me ha dado sueño.
más que otra cosa. O sea, son capítulos muy largos y muy lentos y en los que pasan pocas cosas y se profundiza poco en los personajes. Pero en este yo sí que he sabido más de la hermana, he sabido más del padre, de cómo era su padre, cómo él se esforzó para no repetir patrones y eso le hizo incluso ser consentidor y laxo para compensar quizá esa violencia que tenía dentro. Entonces yo ese capítulo es el que más me ha gustado dentro de que la serie no me ha gustado nada. Pero entiendo que... No me ha quedado claro si te ha gustado la serie o no, ¿eh? No me ha Nada, quedado... nada. Pero además es que tengo que mantener mi postura con coherencia porque es lo que yo le pido a las personas adolescentes que vienen a verme. Que no se dejen influir por los medios. O sea, yo escucho las opiniones, las reflexiono. Pues tienes razón, esta parte, pues sí, es rescatable, pero a mí no me ha gustado. Y ya está, y punto. Entonces tengo que dar un ejemplo de coherencia porque a las personas adolescentes les tenemos que enseñar a no dejarse influir por la presión social. Me he sentido muy presionada, lo tengo que reconocer, pero bueno, como soy una señora y quiero dar ejemplo, pues me mantengo. Silvia, estás aquí en minoría, ¿qué está pasando? Venga, pero... A mí no me importa, porque ahora llego yo y digo, no estoy nada de acuerdo. Cuéntanos, el cuarto capítulo. Mira, a mí lo que están diciendo de lo que decía antes, que Rafa antes hablaba de cuando hablaba del tercer episodio, es que no se habla de Jamie, no se sabe el por qué, y que también lo decía Abigail, yo es que no estoy de acuerdo con esa reflexión para nada, porque durante los 4 episodios te están lanzando continuamente mensajes de cómo era Jamie, qué le estaba pasando en el colegio, cómo era antes, que eso se ve, el cómo era antes se ve sobre todo en el 4 episodio, cuando la familia empieza a hablar de quién era Jamie, antes de que se empezara a encerrar en su cuarto, antes de que le compraran los dispositivos, antes de que tuviera los ordenadores, los videojuegos, los teléfonos móviles dentro de la habitación, se habla eso de cómo era Jamie, de que era cariñoso, de que no sé qué, de que tenía siempre preferencia por su padre. Y a la vez nos están diciendo, tanto en el en el primer episodio, ya nos dicen que la persona más imprescindible y en la que más confía Jamie es en su padre. Porque es la persona a la que le dice que se venga con él, que le acompañe él. Y es la persona a la que más quiere convencer de que no lo hizo. De todas las personas que le rodean y lo sigue manteniendo tiempo después y sigue diciendo que no es culpa suya y es, luego en el 4 episodio, con la persona con la que quiere hablar es con su padre. Con la persona con la que quiere que le entienda es su padre. Y cuando a su padre le dice me voy a declarar culpable, lo que espera es que su padre responda. Y cuando no responda y toma la palabra a su madre, se nota en la voz de Jamie y lo dice, pensé que estaba hablando solo con papá. Y como su padre no le responde, Jamie intenta que su padre le hable y qué piensa, sí. Pero sabe sabe que declararse culpable para su padre es un mazazo. Y lo que le importa realmente es qué piensa mi padre de mí. Y durante los 4 episodios te están diciendo lo importante que es la figura del padre para Jamie. Y te están diciendo que es una persona violenta, que ya lo dice Jamie en el 3er episodio, que es lo que he dicho antes, cuando dice que su padre, que no pega a su madre, pero que bueno, que de vez en cuando se pone un poco agresivo, tira una losa molando por ahí, pega unos cuantos gritos, y es algo que tú ves en el 4 episodio, que de repente tiene una explosión emocional súper destructiva, en la que acaba con todo, y se ve muy reflejado cómo reacciona la familia en la normalización de esa situación en la familia, en el silencio y el comportamiento que tienen la madre y la hija. Y eso es lo que ha mamado Jamie desde pequeño en su casa. Que si lo unes a todo lo que luego vive en el instituto y a todo lo que está viendo en internet, entiendes que Jamie está en una situación total de vulnerabilidad, en la que en una situación en la que está sufriendo, en la que lo está pasando mal por una situación de acoso, él intenta culpabilizar a la otra parte de lo que está viviendo. En este caso, reflejado en la chica a la que asesina. Eres tú quien me ha hecho daño, quien se ha reído de mí, quien me ha llamado incel. Y te están dando la respuesta ahí. Lo que no hace es darte las respuestas claramente. O sea, lo que no hace es lanzarte como otras series que te lanzan la respuesta prácticamente a la cara. Te está dando pinceladas y te dice, estate atento, porque igual que no estás atento a muchas cosas que tienen las y los adolescentes, en sus relaciones, en la forma en la que te cuentan las cosas, en la forma en la que te piden ayuda sin decírtelo, no te lo van a decir así, pero te están dando un mogollón de pistas. Por eso ha habido antes un comentario muy interesante en Twitter respecto al episodio 2,
que dice que los policías en verdad son los personajes secundarios del episodio, porque el gran protagonista de ese episodio es el instituto. Todo lo que tú estás viendo detrás de los policías que está ocurriendo, cómo reacciona el alumnado, el tema de los teléfonos móviles, las conversaciones, todo lo que ellos no están viendo, pero tú sí estás viendo. Ese es el protagonista principal de ese episodio. Y todo eso es lo que te está diciendo que está viviendo Jamie, las realidades que decís. En cada episodio es una serie diferente, ¿no? Es que son los ambientes en los que Jamie se mueve. Está su familia, en la que vive con una familia que se quiere, que se llevan bien, pero en la que viven también situaciones de violencia por su padre, que dice, yo no he pegado a mis hijos, no quería que vivieran como las situaciones que he vivido con mi padre, pero viven otras también violentas. Y eso también afecta a cómo ves la vida y a cómo ves las situaciones, porque tienes el papel de una madre totalmente silenciada y que no hace absolutamente nada ante las explosiones del marido por miedo, igual que la hermana y probablemente Jamie en ese momento también, y todo lo que se genera alrededor de Jamie. Entonces, el cuarto episodio a mí, en contra de lo que dice Rafa, a mí me parece magistral. O sea, a mí el cuarto episodio me parece precisamente porque el querer dar normalidad a una situación que no es normal, en la que ha ocurrido algo terrible dentro de una familia, en la que la familia intenta tener una normalidad que la sociedad no le permite tener, porque les está recordando continuamente qué están haciendo y qué ha sucedido en su familia, y cómo sale todo a la luz, y sobre todo la conversación final que tienen el padre y la madre. Porque ahí hablan mucho de quién era Jamie y en quién se ha convertido. Y hablan mucho de su responsabilidad como padre y como madre a ese respecto, de la poca supervisión que han tenido con Jamie cuando se encerraba en el cuarto, de darle absolutamente todo lo que él quería y cómo eso les ha ido separando, más que otra cosa, de la ausencia del padre por temas laborales y que luego pues esa sensación de cercanía con Jamie y de lo que sentía Jamie por su padre, que lo explica muy bien la madre, que decía, por eso te eligió a ti, Jamie, por este tema, porque tú eres el que siempre le iba a creer todo y yo no lo iba a hacer. Pues todo eso nos explica y nos da una perspectiva de quién era Jamie, y por eso la serie a mí me parece tan buena, porque te está dando tantas pinceladas en 4 horas de lo que puede vivir un adolescente, que es una pasada. Yo no estoy de acuerdo en el tema de que decís de no representa la adolescencia. Bueno, representa una parte muy importante de la adolescencia. Lo que decía antes Rafa de que yo me niego a creer que la adolescencia, pues hay una parte de la adolescencia, como decía antes a Ingrid, que sí que es muy insensible y que sí que tiene unas dosis muy bajas de empatía. Y esa es la adolescencia que yo me encuentro muchas veces en las aulas, en las que les pones vídeos de padres que explican que han perdido a sus hijos por acoso escolar y se ríen. De que tienen a un compañero en las aulas que está sufriendo y se ríen más de él. Y eso es algo que tenemos que entender, que tenemos que saber que existe y que tenemos que trabajar. Entonces, hay una parte que sí que está totalmente insensibilizada ante el dolor ajeno, ya sea de compañeros o de otras personas. Y para mí es importante, por eso muchas veces mi cuenta no gusta a mucha gente, ¿no? Porque yo enseño una realidad un poco, lo he hablado varias veces con Ingrid, ¿no? Enseño una realidad pues muy fea de ver. Pero es que yo es una realidad con la que trabajo y a la que veo y a la que intento ayudar precisamente a las víctimas, de decir, estáis viviendo esto y es verdad que hay personas crueles y que hay personas que se están portando mal con vosotros. Y no podemos negar que esas personas pues muchas veces no tienen empatía y están haciendo cosas que a lo mejor pues no tenían que estar haciendo. Y ahora yo digo a todo el mundo, perdóname Ingrid, sí. Que por favor veáis la serie porque es muy buena, aunque a Abigail y a Rafa no les guste. Ahora voy a dar paso a Abigail, pero si queréis ya puedo hacerlo ahora, le doy paso para esa última intervención, que empieces contestando a Silvia, ¿te parece? Pero os voy a unos detalles para entrar en esta última intervención. ¿Qué iba a decir yo? Joder, es que me he apuntado como 3 cosas para deciros y se me ha ido... Sí, otra cosa que me he quedado yo de la serie, a mí me ha gustado mucho el cuarto episodio. Es verdad que el cuarto episodio cuando empieza yo era como... Yo estaba en casa viéndolo y decía, pero de verdad, pero ¿va a ser todo el tiempo en el coche?
pero va a ser así, de verdad, va a ser así. Y claro, en el fondo ya decías, pues sí, pues claro, será así, porque los tres anteriores siempre han sido en el mismo escenario, todo seguido, ¿no? El plano secuencia, ese, vale, pero ha sido todo seguido, que es lo que diría yo, no plano secuencia, ha sido todo seguido y será así. Sí que me costó trabajo entrar hasta que, bueno, pues ya lo va siguiendo y tal. Y para mí, la conversación de los padres al final es grandiosa, para mí. A mí la conversación de los padres al final me gustó muchísimo. Reflexionando sobre toda la serie, que ahora os dejo ya a Abigail, que levantaba la mano para que hable los demás, yo, dos cosas que quería decir. Se ha hablado mucho, y lo está poniendo alguien en Twitter, de la necesidad de ver la serie en los colegios. Mi punto de vista es que no habría que verla en los colegios, habría que verla en casa. Independientemente de que se pueda ver en los colegios, que también lo veo, pero creo que es una serie que sería muy importante, porque creo que no es coincidencia que el cuarto capítulo acaba poniendo el foco en los padres, no como culpables, desde mi punto de vista, pero de que no se estaban enterando de lo que pasaba. Entonces, no sé, a mí, si tuviera que decidir la serie solo, si fuera un debate dominguero y dijéramos, ¿dónde se tiene que ver la serie adolescencia? ¿En clase o en casa? Yo diría que primeramente en casa, aunque en el colegio también está bien. Y luego hay otra cosa que yo vi, por ejemplo, cuando hablaban de que le habían hecho jugar al fútbol a él y que no le gustaba el fútbol y que el padre también le decía que mal jugaba al fútbol o no le animaba o tal. Pero dejando al margen eso, que creo que va un poco en la línea de lo que estabais diciendo de cómo era el padre y tal, hay una cosa que quizá se va viendo en la serie que yo he visto, por ejemplo, cuando está con la psicóloga, que quiere el chocolate con nubes. O cuando se enfoca a su cuarto y se ve que tiene cochecitos y cosas como bastante infantiles. Y yo creo que hay una cosa de fondo, y ahora me corregís, porque se me acaba de ocurrir en realidad, no es algo que haya reflexionado, pero creo que se está también dando la imagen, o cuando habla con la psicóloga también sobre temas más que tienen que ver con las chicas y tal, y que si nunca ha estado con una chica o lo que sea, es que a veces como la sociedad le impone a niños que aún son bastante jóvenes la necesidad de tener comportamientos como de adultos. No, pues que tienes que ir con chicas, no sé qué. Y a lo mejor a él le apetece estar jugando a videojuegos o con los coches esos que tienen en el cuarto. Y como que se les está haciendo crecer muy rápido. Pero esto es una idea mía que os voy a dejar ahora que hagáis vosotros la reflexión final, por supuesto, pero es algo que está ahí de fondo y que se ve en los capítulos, esa parte infantil que no se le permite tener. No sé, ahora me diréis, Avi, que querías responder a Silvia y Sí. esa reflexión final que quieras hacer. Esta reflexión final tuya me encanta y efectivamente yo a lo largo de la serie veo al niño que hay ahí, el niño herido que intenta sobrevivir, veo a ese padre que intenta hacer lo mejor de lo que lo hicieron con él, pero a la vez falla. Todos son suposiciones porque la serie lo deja todo en abierto. A mí me parece que esta serie juega un poco a esta famosa falacia del falso dilema. Efectivamente, hay adolescentes un poco que se ríen de otros y cosas así, y hay adolescentes a los que les hacen bullying que agreden, pero no apuñalan a una compañera de clase. O sea, quiero decir, hay padres que quieren hacerlo bien y lo hacen mal, que cometen errores pensando en que no los están cometiendo. Y claro, pues eso es lo que nos resuena a todos. Yo no creo... O sea, no creo que deba de ser obligado visionado y por eso digo y siempre insisto en que no me ha gustado, porque al que le guste este tipo de contenidos o le apetezca verlo para opinar y pague Netflix, pues que la vea. Pero se puede vivir sin ver esta serie. Hay un montón de series. No, no se puede vivir sin verla. ¿No ves que este capítulo está patrocinado por Netflix? No, quiero decir que no, que a lo que me refiero es que cuando hay familias que me consultan preocupados porque su hijo acabe como el de la serie, a mí me preocupa que esta serie esté por ahí. Porque yo lo que quiero es que la gente esté tranquila y no sufra y pueda hacer las cosas bien desde la libertad, no desde el miedo. Entonces, a mí eso me parece preocupante. Entonces, quien quiera verla, que tenga curiosidad, pues que la vea, pero vamos, que se puede ser buen padre sin necesidad de darse este choque ahí de situaciones crudas, duras y de errores. Y sí que puede ser lo que dice Silvia, una vez que has visto la serie entera, puedes intentar explicarte muchas cosas. Y yo también hice la lectura de que quizá el padre era violento y por eso el niño era así, pero ya digo que otras personas han hecho otra lectura, personas
cabales, inteligentes, formadas y que trabajan con familias y tienen formación en terapia sistémica. Entonces, pues nosotros estamos aquí analizando la serie y a lo mejor tenemos una idea estupenda que a alguien le resuena mucho, pero que lo dejan todo abierto, que podemos darle la lectura que queramos y por eso triunfa. Claro, yo creo que al final es buena serie, pero a mí no me ha gustado. Pero es buena serie para esto, Avi, para abrir debates, ¿no? Claro, sí, a mí me parece súper interesante debatir sobre esto porque es verdad que hay niños que hacen cosas malas, hay niños que maduran de una manera como muy acelerada. Yo no es lo habitual lo que yo veo. Yo no veo, efectivamente hablabais en Twitter cuando anunciaste este debate del libro este del lobo dentro, que a mí me parece maravilloso, pero es que no tiene nada que ver con esta serie. O sea, es que para empezar es un libro. Entonces ya solo el acto de leer, es que este entretenimiento pasivo, o sea, que alguien decida adquirir un libro o cogerlo en una biblioteca para leerlo o que un aula entera lea un libro, pues ya me parece maravilloso. Entonces, si no hay libro de adolescencia, pues ya no es tan buena, creo. Rafa. Bueno, a ver, mi reflexión final, Ingrid, sobre todo es agradecerte este debate, porque la verdad es que Silvia, Abigail, ambas y tú también me habéis abierto reflexiones que yo no había hecho con la serie y me habéis dado ganas de volver a verla. Le voy a dar otra oportunidad. Esa es la noticia, que le voy a dar pero otra Avi oportunidad. dice que no la veas, Rafa. No, que haga lo que quiera. Es broma. Sí, que haga lo que quiera. Ahora me gustaría más leerme el libro, pero como no lo hay, pues la volvería a ver. La volveré a ver. Y luego, nada, pues eso, mi reflexión es esa principalmente. Lo único a añadir que lo que yo quería decir es que esta es una serie que no habla de toda la adolescencia. Obviamente, como muy bien ha explicado Silvia, es una serie que habla de un tipo de adolescencia, de cosas que ocurren en la adolescencia, pero de la misma manera que puedes ver CSI y ver la máxima maldad y asesinos en serie, y no es lo habitual, son cosas que ocurren, sí, claro que ocurren, pero no es lo habitual, que es lo que quiero, un poco como decía ahora Abigail también, ¿no? Tranquilizar, que las familias lo pueden llegar a hacer bien, que no todo es falta de comunicación entre familias y adolescentes. Yo he vivido otra parte también, ¿no? De adolescentes con sensibilidad, de familias que se comunican bien con sus hijos, que se entienden, que usan la empatía, que existen otra parte, obviamente, por supuesto que existe. De la misma manera que existen otras cosas que cuentan las series, ¿no? No deja de ser una serie que quiere contar algo y esa parte de cine también hace que se cuente de una manera un poco así exagerada para que se hable, para abrir debates y tal. Si contase la realidad, pues al final la realidad pura y dura y algo que no es noticiable es como dicen en periodismo, ¿no? Que la noticia es que muerda el perro no es que muerda el perro al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Pues aquí es igual. Para que haya noticia y haya debate tienes que contar la parte debatible y la parte polémica de una historia, ¿no? Y creo que cuenta bien esa parte de la historia, pero que quizá no representa a toda la adolescencia, sino a una parte que obviamente existe. Y me encanta, o sea, lo más bonito de esta serie, que quizá ese sería el resumen, es que abre debates que no se habían abierto hasta ahora y de una manera que no se habían abierto hasta ahora, ¿no? Y eso siempre es bonito. Gracias, Rafa. Silvia. Yo nada, yo incidir en lo que ha dicho Rafa. A mí precisamente creo que debatir sobre la serie saca todas estas cosas, ¿no? Que puedes hablar y puedes ver otras perspectivas. Y lo que ha dicho Rafa es verdad. O sea, al final, efectivamente, él está hablando de una parte de la adolescencia que es la parte empática, la parte positiva y toda la parte buena, que hay mucha. Y la serie lo que te muestra es la otra parte, ¿no? Que a lo mejor debería haber hecho hincapié en que existe otra parte o en que existe una parte del alumnado y demás. Pues a lo mejor sí, a lo mejor eso es lo que hacen en la segunda temporada para pena de Abigail, ¿no? Que no le ha gustado nada la serie. A lo mejor eso es lo que muestra luego la segunda parte o bueno, eso ya se verá. Pero a mí lo que sí que me ha gustado de la serie es sobre todo lo que ha dicho Rafa, ¿no? Que nos ha hecho debatir y ha puesto muchos temas sobre la mesa que mucha gente, aunque lo pensemos, no los tiene, o sea, no es algo en lo que piense diariamente, ¿no? No piensan en lo que los chicos y las chicas viven en los centros educativos, no piensan en el tipo de relaciones que tienen, en cómo afecta el tema de Internet. Yo creo que
lo hablamos mucho las personas que estamos metidos con adolescencia y con infancia y las personas que sabemos de estos temas, ¿no? Pero no es un tema que tú generalmente escuches la preocupación o que escuches que se hable entre personas adultas respecto a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Al menos en mi experiencia. Y yo creo que eso la serie lo ha hecho muy bien, que ha planteado temas, ha planteado debates y ha abierto campo a la gente en temas que a lo mejor no habían reflexionado hasta ese momento, y mucha culpa tiene ese último episodio por las reflexiones que hace la familia, ¿no? Al respecto de Jamie. Pues tengo que deciros antes de despediros, simplemente hay bastantes comentarios en Twitter, os voy a leer alguno. María Elena que dice, qué espacio tan intenso, gracias a todos los participantes. Rafa que dice, se dejan muchas cosas abiertas, ciertamente. Se busca crear debates sobre todos los melones abiertos en la serie, como ocurre esta tarde. María Elena también que dice, en el centro donde trabajo hubo una situación similar y ver la serie fue revivir ese horrible episodio. Laura que dice, otro impacto de la serie es que está pensado para dejarlo todo en interrogantes. Igualmente estamos acostumbrados a que la ficción nos lo cierre todo. La víctima que es un ser de luz, el malo que es malo malísimo, saber por qué se convirtió en eso. María Elena también dice que María Elena sí que su experiencia ha sido diferente a la de Rafa, que sí ha visto adolescentes insensibles ante el asesinato de un compañero. Ana que nos dice que el cuarto capítulo muestra las consecuencias que sufre la familia, que sufren acoso. Es el después del huracán. Dice que le gustó porque a veces la familia se olvida, nadie habla de ella, de cómo tienen que seguir viviendo una vida después que es todo menos normal. Miriam dice que el cuarto capítulo le encantó, que le pareció magistral que mostraran eso porque te hace empatizar con muchas cosas, el sufrimiento de una familia, la hermana intentando avanzar, pero diciéndoles, ¿os creéis que no lo estoy pagando? Y la conversación final. Y eso, y Miriam también que decía que le gusta el mostrar la otra cara, qué ocurre para que haga semejante atrocidad la familia y mostrar la distancia que hay entre adolescentes y el resto del mundo. Yo creo que son los últimos comentarios que ha habido por aquí. Ha habido bastante comentario, creo, también dentro del Space, pero ya sabéis que si no estaba el hashtag charla con Ingrid, pues no lo estoy viendo. Así que os voy a dejar ya la última intervención para terminar, para despediros. Muchísimas gracias a los tres. Abigail, que levantabas la mano además. Que no me podía creer yo que cerráramos ya sin intervenir y quedándonos con este mal sabor de boca, hija. Mira, yo quiero decir que yo sí que he visto adolescentes empáticos, familias disponibles y un pichi-picha a adolescentes muy distanciados y familias que lo hacen regular y no pasa nada. Al final los niños salen bien a pesar nuestro. Hay un vídeo en YouTube que se llama, si tú pones Socioescuela Vídeo, el de corta los hilos del bullying, que si se hubieran inspirado en ese vídeo, narra muy bien cómo todo se produce y cómo salir de eso. Hubiera sido una serie constructiva y educativa. Ojalá la segunda temporada sea constructiva y veamos a un Jamie rehabilitado y siendo líder, referente, saludable, que dé ejemplo a sus compañeros, y a su hermana que se haga psicóloga clínica y vaya haciendo intervenciones. Ojalá. Me temo que no va a ser así. No, si no, no hay serie. No. Hay un montón de gente. Estoy de acuerdo con Silvia en que, pues que no somos conscientes del peligro de la exposición a tecnología, que hay mamás que dicen, no, yo no tengo redes porque me da mucho miedo, pero a mi hija la dejo sola ahí en un mundo que yo no controlo porque me da miedo. Pero cada vez se habla más y hay resultados de un estudio que se empezó en 2016, un estudio de seguimiento de niños de 9, 10 años, 11 hasta ahora, y ya van saliendo resultados de impacto de pantallas, de muchas cosas, de salud física, de adicción a drogas, y han empezado otro estudio con mamás embarazadas hace unos años que están empezando también a sacar resultados, y uno de ellos es que si la mamá está usando el móvil mientras da el pecho, pues el niño tarda más en hablar, fijarse bien. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más conciencia social y que a lo mejor esta generación que tenemos ahí ahora entre manos les vamos a tener que ayudar mucho, pero las siguientes van a estar más blindadas. Y yo siempre soy optimista y me gusta cerrar estas cosas con un hilito de esperanza, porque es que si no la gente pues dice, pues si no puedo hacer nada, pues ya me tiro al río. En vez de 8 horas de móvil, pues voy a tener 12, porque total. Bueno, yo he tenido unas cuantas, que lo he mirado cuando Silvia lo ha dicho. Pero he tenido algunas de aplicaciones de estas de utilidades, otras de entretenimiento y mucha red social. Pero bueno, es fin de semana, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Muchísimas gracias de verdad, Abigail. Ha sido un placer contar contigo aquí hoy y además que venías ahí
bueno, pues a tope de congresos, etcétera, así que te lo agradezco muchísimo. Rafa, muchas gracias. Bueno, que muchísimas gracias, Ingrid, a ti por contar conmigo. Para mí ha sido un súper honor y además me siento súper orgulloso de con quién he compartido esta charla, tanto Silvia como Abigail. Ya las admiraba, pero después de hoy más aún, y me han abierto, pues, lo que te digo, la mente. Y nada, y como sobre la serie, mi reflexión final es que no deja de ser una serie que habla de un asesinato con las características que tiene y que en paralelo abre debates muy interesantes sobre la adolescencia. ¿Que no me ha gustado? Bueno, a lo mejor es exagerado decir que no me ha gustado. Lo que yo creo es que más que no me ha gustado, sería más correcto decir que me ha decepcionado. Quizá por todo lo que había oído antes de verla, mis expectativas, pues se vinieron un poco abajo al verla, pero no es que no me haya gustado, sino que no me ha gustado tanto como a la mayoría de gente o como me esperaba que me fuese a gustar. Más allá de eso, pues lo que digo, no deja de ser una serie sobre el asesinato y que abre debate sobre la adolescencia, que me parece, siempre que se abra un debate, me parece que es sano. Siempre. Cualquier tipo de debate me parece que es sano. Y darte a ti las gracias, Ingrid, por todo lo que haces y por darnos el privilegio de poder ayudarte un poquito a todo lo que ayudas tú. Muchísimas gracias, Rafa. Siempre es un placer contar contigo y también creo que a mí me ha pasado, yo es una serie que recomendaría ver, pero es verdad que se crean tantas expectativas antes de verla. Eso también es verdad. Cuando se crean expectativas con una serie no suele ser tan positivo, ¿eh? O sea, me refiero, a veces disfrutas más con una serie sobre la que se han creado menos expectativas. Claro, Silvia, tú eres muy culpable de eso, has creado muchas expectativas. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvia, hoy. Gracias a ti otra vez por contar conmigo, que ya sabes que yo quería hablar de la serie porque no me cansaré, porque a mí me encanta. Entonces, dar las gracias a Rafa y a Abigail por haber compartido este rato junto con Ingrid y haber abierto debates tan interesantes. Y al resto, no veáis la serie con expectativas, vosotros vedla y luego venid a opinar conmigo, que yo siempre me gusta hablar de adolescencia. Silvia, después del Space de hoy no la van a ver con expectativas. Se ha puesto a Hombre, caldo, pues no, porque la han puesto, por favor. Bueno, es que vosotros hacedme caso hay una cosa que sí que quiero decir antes de irme y es lo que ha dicho Ingrid. Yo esta serie, más que en los centros educativos, la veo mucho para verla en familia, para hablarlo en familia. Es muy interesante para eso. Pues muchísimas gracias. Me daba las gracias, Rafa, por mi trabajo. Yo os quiero dar las gracias a los tres, porque tanto Silvia como Abigail, como Rafa, sois grandes divulgadores, hacéis una gran labor, cada uno además en vuestras respectivas parcelas. Así que muchísimas gracias, un honor haberos tenido aquí hoy, hablando de la serie Adolescencia. Diría la serie del momento, pero bueno, más bien fue la serie del momento hace un mes, ¿no? Pero quisimos dejar pasar un poquito de tiempo para que más gente pudiera verla, para no hacer demasiado spoiler. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, tanto en YouTube como en Twitter, que habéis comentado, las personas que no habéis comentado y que solamente habéis estado escuchando. Muchas gracias. Recordad, entramos en la semana de la clausura de la 6ª temporada de las charlas educativas. Tendremos charla de clausura el miércoles con unos invitados, unas invitadas muy especiales, que si os pasáis por la página de charlaseducativas.com, 6ª temporada A, pues a lo mejor resulta que ya está subido el cartel, no lo sé, pero estaremos el miércoles y el domingo tendremos el claustro final. Recordad, claustro abierto. El domingo que viene vais a poder participar. Si a alguien se le ha quedado ganas de hablar de la serie Adolescencia, si le da la gana que hable el domingo que viene, no hay problema. El domingo que viene, claustro final de la 6ª temporada, para que nos contéis cómo ha ido el curso. Si no sois profes, si sois padres, madres, simplemente cómo ha ido de septiembre hasta ahora, cómo ha ido vuestro curso, cómo ha ido desde septiembre. Le llamamos curso, ¿vale? A nivel escolar, pero estoy viendo por aquí a gente que puede ser no profesores, no familias, pero contadnos cómo ha ido este año escolar, digamos, lo más significativo, lo que queráis. El domingo que viene, aquí en Twitter, podréis seguirlo en YouTube, pero para hablar en Twitter, os esperamos y estarán nuestras dos colaboradoras, tanto Lola Cabrillana como Lady Aldana, que hoy nos seguía por YouTube, estarán también contándonos cómo ha sido su año, pues eso, el domingo que viene. Y con eso cerraremos la 6ª temporada de las charlas educativas de Charla con Ingrid. Así que si os parece, lo dejamos aquí. Un abrazo. Hasta el miércoles. Chao, chao. Un abrazo.